en América y el Mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Muy buenos días para todos en Colombia, bienvenidos, esto es Sala de Prensa Blue. Como todos los domingos los vamos a acompañar hasta el mediodía a través de todas las frecuencias de Blue Radio en Colombia, también a través de la señal de Noticias Caracol en vivo, el primer canal de noticias y opinión streaming en Colombia. ¿Cómo le va, María Camila? Muy bien, Juan Roberto. ¿Listo ya para la Navidad? Para las velitas pasado mañana y para mañana que es quincena. Y prima, ¿no? Y prima, mejor dicho. Cuidado con la prima. Muy bien. Estamos acompañando, lo repito, hasta el mediodía. Con ustedes estaremos para hablar de lo que ha sido noticia en Colombia y en el mundo. Y tal vez la noticia, sin duda, de esta semana en el mundo ha sido el otorgamiento del premio Nobel, la entrega, no el otorgamiento, la entrega, el acto de entrega del premio Nobel de Paz a María Corina Machado. Sí, señor, un premio pues que al que ella llegó tarde precisamente por la dificultad que implicaba salir de las garras del régimen allí en Venezuela, Juan Roberto, y que tiene al mundo enfocado en lo que es el desempeño ya como líder global de María Corina Machado como Nobel de Paz y también de lo que va a pasar en Venezuela. No es muy importante porque recordemos que mientras ella está fuera, continúa la presión de Estados Unidos sobre territorio venezolano. Dos hechos fundamentales, ese que usted menciona, la cada vez mayor presión sobre el régimen, la dictadura de Maduro, pero también la otra gran novela es la forma como María Corina Machado pudo salir de su país, donde es la persona más perseguida por parte del régimen, de la dictadura de Maduro. Cómo pudo llegar a Oslo, no llegó a la ceremonia de entrega del Nobel, pero sí llegó horas después y se convirtió, repito, en la protagonista de la semana. Pero ¿qué implicaciones tiene todo lo que ha pasado en torno a María Corina Machado y sobre todo qué implicación va a tener en el futuro de Venezuela? Lawrence Gumbiner es un muy destacado y muy respetado analista internacional porque ha estado en la diplomacia estadounidense por dentro muchos años. Es experto en política internacional, trabajó en el Departamento de Estado en cargos en embajadas, estuvo en lo que tiene que ver con la oficina del hemisferio occidental y repito, es una autoridad en la materia. Lawrence, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos hoy domingo aquí en Sala de Prensa Blue. Bueno, muy buen día, Juan Roberto, María Camila, y gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo vio usted esa ceremonia de esa entrega del Nobel y todo este episodio que representó el traslado de la mujer más perseguida de Venezuela a territorio noruego? Bueno, de verdad fue algo espectacular, de película, como escapó de Venezuela, según el Wall Street Journal. Tocó pasar por 10 retenes de la seguridad venezolana, entró en el mar por un mar muy picado para llegar a una isla, pensamos que es Curazao, y de ahí llegar a Oslo. Entonces fue una extracción espectacular, todavía no conocemos todos los detalles. Toda la gente que ayudó a ella. Hay rumores que aún gente del régimen del señor Maduro estaba involucrado. No sabemos si el gobierno de Estados Unidos estaba involucrado, pero de verdad fue un espectáculo y obviamente la ceremonia con la hija y después la experiencia de ella en Oslo fue algo muy maravilloso para mucha gente. Sí, es que quizás la imagen de la semana en el mundo fue cuando ella sale ahí del balcón en el Gran Hotel en Oslo. ¿Qué le dice a usted esa imagen, señor Lawrence, teniendo en cuenta varios factores que para que ella se parara ahí no solo pasó todo esto que usted menciona, que fue una operación de alto riesgo que casi fracasa, sino que en un punto específico el gobierno o el ejército más bien de los Estados Unidos sí tuvo que cooperar con este grupo privado de los Grey Bull Rescue? Sí, de verdad, no sabemos el involucramiento en detalle del gobierno de Estados Unidos, pero sí sabemos que hubo una coordinación con los militares norteamericanos presente en el Mar Caribe para asegurar que no utilizaran fuerza contra ese barco, porque sabemos que están buscando barcos de narcotráfico. Entonces siempre hubo peligro de una explosión o utilización de fuerza militar.
Entonces hubo una coordinación, una comunicación para evitar esa posibilidad. Entonces todo el evento fue algo que funcionó prácticamente perfecto. Lo único problema fue la demora en llegar para la ceremonia debido a la dificultad en las aguas caribes. Sí, señor Gumbiner, la misma María Corina dijo en su rueda de prensa en Oslo que digamos que su regreso a Venezuela no está condicionado a que pase algo con las tropas estadounidenses, pero sí es muy diciente que haya salido en medio de esta presión. Eso sí es verdad. No sabemos, hay muchas posibilidades de lo que va a pasar ahora en Venezuela. Entonces, hay una posibilidad de un ataque militar de parte de los Estados Unidos. El hecho de que ella ya no está allí no significa que Estados Unidos va a atacar, pero sí saque un problema para los Estados Unidos, el riesgo de que si ellos fueran a atacar, algo pasaría a ella. Entonces, eso ofrece una oportunidad más para el gobierno de Estados Unidos si hace la decisión de atacar a Venezuela. Es decir, para usted sí es coincidente la salida de María Corina Machado, como usted dice, con la muy cercana posibilidad de que haya algún tipo de intervención militar americana en Venezuela. Bueno, yo no estoy diciendo que eso sí va a pasar o no va a pasar. Lo que digo es que quita un problema para el gobierno de los Estados Unidos si van a hacer esa decisión. Porque sabe qué incógnita hay, señor Gumbiner, es cómo va a regresar María Corina a Venezuela. Ella dice, yo voy a volver. Y le recomiendan que no lo haga. Claro, es que ese es el lío, ¿no? Sí, es un problema. La salida de ella fue algo maravilloso. El hecho de que ella ya está fuera de Venezuela es un cuchillo de doble fila. Por un lado, ella ahora es más libre para consultar con gobiernos, para tratar de coger más apoyo internacionalmente, con gobiernos, con otra gente. Hacer más conferencias de prensa, más discursos, pero por el otro lado, el regreso de ella, si va a regresar, va a ser supremamente complicado. Y el hecho de que ella ya está en exilio, hay muchos ejemplos en la historia en que una figura importante pierde poder político cuando ya no está en su propio país. Exactamente, y quiero tocar ese punto con usted, señor Lawrence, que conoce mucho de diplomacia, y estamos en la euforia de la salida de María Corina Machado, del recibimiento de su Nobel de Paz, pero ¿qué podría pasar si en el tiempo ella permanece mucho por fuera de Venezuela y no se da lo que muchos esperan en territorio venezolano por parte de Estados Unidos? Exacto, es un riesgo, y lo más tiempo que el señor Maduro mantiene en el poder, con la presión norteamericana y ahora con la salida y la atención que está dando a María Corina, eso va a día tras día puede fortalecer un poquito más al señor Maduro. Si yo soy Nicolás Maduro, yo estoy feliz que ella está afuera en este momento. Yo creo que ese puede ser una ventaja en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, de todos modos, el riesgo ha crecido. Es que además alguien nos decía en Colombia, quiero su opinión, señor Gumbiner, según la cual entre más se demore Estados Unidos en hacer algo concreto, alguna acción, la que sea en Venezuela, debilita más al gobierno Trump y fortalece más al régimen de Maduro. Sí, eso sí puede ser. Ahora, no sabemos cuál es la estrategia del gobierno del señor Trump. Sabemos que él prefiere no utilizar fuerza militar. O sea, las encuestas en los Estados Unidos muestran que el pueblo norteamericano no apoya seguramente no apoya una invasión a Venezuela
o unos ataques militares. Su propio base político, el señor Trump, muchos son y él hizo campaña en no involucrar a los Estados Unidos en guerras extranjeros en el exterior. Entonces, mucho de la base está diciendo por qué está haciendo eso el señor Trump cuando hizo campaña contra esta clase de actividad. Entonces, no tiene apoyo político en este momento y yo creo que él siempre tiene miedo de empezar con un ataque a Venezuela, un involucramiento profundo en la política doméstica de Venezuela. Puede ser un riesgo que Estados Unidos va a estar involucrado por mucho tiempo. Ahí la gran pregunta es saber, señor Gumbiner, es si no hay una intervención militar en Venezuela, ¿cuál puede ser la acción o la presión de Estados Unidos para lograr un cambio de régimen? Que se vaya Maduro y que se vaya su corte, que se vayan sus cómplices. Sí, pues estamos viendo una campaña de presión que están aumentando poco a poco. Entonces, vimos eso con los sobrevuelos de los aviones de guerra. Vimos eso ahora con el barco petrolero que fue recaudado por las fuerzas norteamericanas. Pusieron sanciones adicionales a la familia del señor Maduro, de la esposa. Entonces, en este momento lo que quiere hacer Donald Trump es aumentar la presión poco a poco para eventualmente negociar una salida de Nicolás Maduro, o que hay fuerzas dentro del gobierno de Venezuela que ayuden a sacarlo. Él prefiere hacer eso, señor Trump, sin fuerza militar. Entonces, esa es la meta en este momento. Si eso no funciona y no puede predecir si va a funcionar eventualmente o no, porque mucho depende de los militares venezolanos y si ellos siguen apoyando a Nicolás Maduro o no. Si no funciona, yo creo que el próximo paso sería tal vez un ataque táctico, no con tropas norteamericanas, sino con drones o con aviones a unas instalaciones venezolanas. Entonces, este probablemente sería el próximo paso si sigue en poder el señor Maduro, pero no sabemos ni cuándo ni cómo va a pasar eso. Le quiero hacer una pregunta final, señor Lawrence. Usted que ha tenido los ojos no solo en el Caribe, sino en Latinoamérica, incluso desde el siglo pasado, donde pasaron tantas cosas de este lado del hemisferio. ¿Usted había visto algo similar a esto que está pasando con Venezuela? No solo la operación de extracción de María Corina, sino lo que nos acaba de mencionar, de cómo hay presión a tal punto que ya estamos hablando de los siguientes pasos que incluyen ya ataques aéreos o ataques militares en suelo venezolano. Ataques tácticos, como los mencionó. Ataques tácticos. Sí, no ha habido un ejemplo que es precisamente lo que estamos pasando ahora. Lo más recién, pues obviamente, hace muchos años hubo en Panamá y Granada, donde entraron tropas americanas para efectuar un cambio de régimen. Yo no veo eso como con mucha posibilidad aquí. Yo no creo que, por las razones que dije, que no tiene mucho apoyo en los Estados Unidos para que tropas norteamericanas entren en suelo Venezuela. Yo siempre no puedo decir que no va a pasar, pero yo veo eso con muy poca probabilidad, dado las consecuencias políticas. Entonces, no ha habido un ejemplo preciso. Yo creo que lo que aprendimos del señor Trump en su ataque en Irán es que lo hizo muy rápido, lo hizo para mandar un mensaje y después se retiró, no siguió con más presión, lo hizo para efectuar una política del momento y un mensaje del momento. Sí. Entonces, yo creo que ese puede ser el ejemplo más cercano, pero nada es exactamente lo que estamos
lo que está pasando hoy día. Señor Guminer, usted, su experiencia, ¿qué le dicta sobre lo que puede estar pasando dentro del régimen de Venezuela? Porque es que, claro, de dientes para afuera todo puede ser como lo vemos. Al señor Maduro, excúseme que le hable, digamos muy coloquialmente, pero creo que es lo más gráfico. Uno lo ve, y yo no sé si estamos equivocados y por eso queremos su opinión, como una lechuga. El señor sí, pues hay rumores de que ya no usa celular, que cambia de domicilio todo el tiempo. A él lo está custodiando, dicen en Venezuela y medios americanos, la inteligencia cubana, que ya sabemos cómo funciona. Pues esa protegió a Fidel Castro por décadas y se murió de viejo. Y le hicieron más de 600 intentos de asesinarlo y derrocarlo y no pudieron. ¿Usted realmente ve que esta presión, lo que está pasando en el Caribe ahora, lo del tema de María Corina, esta presión mundial, en algo ha socavado al régimen de Maduro? Pues obviamente hay mucha preocupación dentro del régimen de Maduro. Y efectivamente él, yo no creo que está durmiendo en el mismo sitio por mucho tiempo y está definitivamente nervioso de un posible, porque una posibilidad también es un ataque contra él personalmente. Sí. Yo veo la clave de todo eso es el apoyo alrededor de él y especialmente las fuerzas militares. Mientras ellos ven que es una ventaja para ellos mantener a Nicolás Maduro en poder, no van a sacarlo, pero si ellos ven que hay mejor futuro y estar al lado de Maduro es una debilidad para ellos, ese puede cambiar. Eso para mí es eslabón más importante, es qué van a hacer las fuerzas militares. Ahora, lo que dice es verdad, la inteligencia cubana ha estado muy cercano a los militares y servicios de inteligencia de Venezuela por muchos años y han aconsejado a ellos para mantener al señor Maduro y al chavismo en poder por muchos años. Entonces, ellos seguramente están también aconsejando con su experiencia cómo se puede mantener el poder a pesar de la presión norteamericana. Ahora le pregunto por el otro líder implicado en esto, por Donald Trump. Usted nos mencionó y me llama la atención que usted dice que no cree que Donald Trump sea de ese tipo de estrategia de ataque por tierra. ¿Por qué lo dice y por qué cree más bien que el siguiente ataque táctico sería aéreo? Con drones. Con drones. Sí, porque Donald Trump, como mencioné, él hizo campaña criticando lo que él llama las aventuras internacionales de los Estados Unidos en los últimos años, en Afganistán, Irak. Y la base de él es una base que no quiere estar muy involucrado. Entonces, para Donald Trump, el hecho de que Nicolás Maduro está en poder no es una gran cosa. Yo no creo que para él es una cosa tan importante. Yo creo que es más importante para el secretario de Estado Marco Rubio, que ha tenido una larga historia de oponer a la dictadura chavista. Pero para Donald Trump, él está cómodo y trabaja con muchos gobiernos, tanto dictadores y democracias. Entonces, en este momento, él es un negociador. Si él puede llegar a una negociación para que Maduro salga, yo creo que él prefiere eso. No, él ve las fuerzas militares como amenaza importante, como un herramienta de presión, pero él no quiere utilizarlo, por lo menos no quiere utilizar toda la fuerza militar, porque eso causa problemas políticos, domésticos y posiblemente de largo plazo lo que él llama una aventura internacional, sin tener los intereses norteamericanos tan agudos. Sí, señor Guminer, en todo este ajedrez, usted en ese tablero,
¿cómo ve a Colombia? Y se lo pregunto no solamente porque somos los vecinos de este país que está en semejante lío, sino por todo lo que ha pasado en los últimos meses, iba a decir semanas, prácticamente en todo este año, Claro. Que empezó en enero de este año, este conflicto enorme entre el presidente Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Miren lo que vamos, miren el lío y la tensión en que va. En todo este ajedrez, ¿cómo ve a Colombia y al gobierno de Gustavo Petro? Bueno, yo creo que la pelea entre Estados Unidos y Colombia es una pelea muy personal de los líderes de Donald Trump y Gustavo Petro. Y yo incluiría a Marco Rubio en eso, porque Marco Rubio también tiene una larga historia de oponer a Gustavo Petro. Ideológicamente. Donald Trump no tiene tanto de una larga historia ideológicamente con Gustavo Petro, pero el estilo de Donald Trump y Gustavo Petro, cada uno le gusta utilizar los medios sociales para atacar personalmente al otro. Entonces, yo veo eso más como algo personal y no tanto institucional. Yo creo que las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia es una amistad de largo tiempo, es una cercanía y son tantos intereses en común que yo no veo esto como una amenaza a eso. Pero mire que eso que usted dice llama la atención por una cosa, y es porque si bien usted resalta la diplomacia y la relación casi de países hermanos aliados que ha habido por 200 años, hay quienes consideran que incluso este tema de Venezuela podría ser el quiebre de la relación de Estados Unidos por Colombia, y que muestra de eso es que incluso este grupo de rescate, los Grey Bulls, contemplaron sacar por carro a María Corina por Colombia, pero el mismo jefe de la operación dijo: yo no lo hice, no lo meto por ahí. No la meto por ahí porque creo, lo dice él, Brian Stern, creo que Petro es capaz de no dejar salir a María Corina porque eso va en contra de lo que quiere Maduro. O sea, mire usted el nivel de tensión que genera este tema de Venezuela en las relaciones. Sí, tiene toda la razón, María Camila. Sin duda, el hecho de que Gustavo Petro, con su relación de amistad con el señor Maduro, y que con su protagonismo, obvio protagonismo como pro Venezuela en los últimos años, es un problema para ellos que son opositores al chavismo y señor Maduro. Pero lo que quiero decir es que yo creo que Donald Trump ve a Gustavo Petro como un opositor ideológicamente y filosóficamente, y ambos van a utilizar todo su protagonismo con el público para atacar al otro. Pero en el fondo, ese no va a tener mucho impacto en la relación fundamental entre los países. Vamos a ver en la próxima elección qué gobierno sigue. Si un gobierno estilo Gustavo Petro sigue, entonces otros 4 años puede empezar a hacer daño a esa amistad de largo plazo. Claro. Pero por ahora, yo creo que los dos países todavía tenemos mucho más intereses en común que diferencias. Es una relación muy larga, muy sólida. Pues señor Gumbiner, de verdad un gusto que nos haya acompañado en esta mañana de domingo para ayudar a conversar con nuestra audiencia del tema de la semana. Empezamos hablando de María Corina, de la suerte de Venezuela, la relación con Colombia y de lo que puede estar pensando el presidente de Estados Unidos de cara a lo que viene con el vecino país, con Venezuela. Le mandamos un abrazo, feliz domingo y feliz Navidad. Feliz domingo y feliz Navidad para todos y muchas gracias por la invitación. Esto es Sala de Prensa Blue. Las tortas son La más dieta ricas. mental existe y puede cambiar tu vida. No se trata de comida, se trata de lo que consumes, noticias, redes sociales o conversaciones. Una buena dieta mental puede cambiar tu vida. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué hace una persona casada que es infeliz? O sea, esa persona que viene y me dice: Lina, soy infeliz en mi matrimonio. Ok, puede ser, sí, que te casaste con una persona muy compleja que te drena por completo tu energía y te hace
Y en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Bueno, y es que tan emotiva fue la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz. Tan significativa fue la presencia de María Corina Machado en Oslo, no para recibir el premio en la ceremonia central, sino horas después, como también ha sido apasionante el relato de los que ayudaron a sacarla de Venezuela. Oiga, sí, me voy a devolver un poquito, señora, mencionándole que de la ceremonia quizás hubo muchos momentos que lo marcaron, ese momento como con esa simbología y también con la carga emocional que Danny Ocean cantara en esa versión almayanera, pero qué belleza. Quizás lo que a mí más me impactó fue esa contundencia con la que el presidente del Comité Noruego del Nobel le dijo a Maduro: reconozca los resultados y váyase del poder. Teresita Aya, nuestra analista internacional que sabe del tema, sí, que señor, conoce, ella decía que ella nunca había escuchado un discurso en el otorgamiento de un premio Nobel de Paz que dedicara más tiempo a hablar del victimario, claro, que en este caso de la galardonada. Dijo, es que de verdad, escuchar a este señor más de 20 minutos hablar contra el régimen de Maduro, contra la dictadura, la violación incluso de arranca derechos, hablando de víctimas, exacto, de la dictadura, y ahí sí después habla del reconocimiento a la lucha de María Corina. Pero en fin, todo esto adobado con una historia casi de película. Yo creo que no demoran en estar haciendo ya la serie de Netflix de cómo Morales sacaron de Venezuela a María Corina Machado para irse hasta Noruega. Es que era bien lejitos, sí, el viaje era largo. Juan Camilo Merlano, nuestro compañero de Noticias Caracol y Blue Radio en Washington, habló con el hombre de ese grupo, es que yo no sé si es de mercenarios. No, ellos no son mercenarios, ellos son veteranos. A sueldo, eso se llama mercenarios. Se llama, no vengan con cuentos. Es que el tema de los mercenarios tiene su componente de ilegalidad, ¿no? Pero ellos, digamos que no sé, de cierta manera son un grupo contratista. Es un contratista. Y hacen rescates. Don Juan, ¿cómo le va? Feliz democracia. domingo. Este señor es que mercenario, contratista, ¿qué es lo que es? Feliz domingo, María Camila, Juan Roberto. Vea otro que me dice María Corina. Bueno, pero eso es un cumplido. Todo un honor, sí. Que la confundan a usted con María Corina. Sí, sí, sí. Yo estaría honrado. No, me honra. Bueno, este hombre que usted entrevistó, ¿qué es lo que es? Cuéntenos. Bueno, el hombre, bueno, mercenario no, el hombre realmente tiene su organización. Han efectuado más de 800 operaciones de rescate en zonas de alto riesgo, en Afganistán, en Ucrania, en Sudán, en Rusia. También en la Franja de Gaza, por ejemplo, en Israel. Han rescatado en total 8.400 personas. Entonces, sí, ya lleva 25 años haciendo esto, sabe muy bien cómo hacerlo, pero sí nos dejó muy claro que esta ha sido la operación más dura que ha tenido que adelantar por el nivel de exposición de María Corina Machado, porque pues por donde estaba, porque se encontraba en territorio venezolano, que es una persona ampliamente conocida, porque el régimen está detrás de ella, y por todo lo que implicó. Eso de la película, yo se lo dije, yo le dije que, ¿a usted le preguntó? Que muy seguramente van a hacer películas sobre esto. Sí, el hombre se echó a reír, Sí. Es que le quería meter la cucharada, porque Néstor dijo aquí en estos micrófonos que Brian Stern sería Tom Cruise y María Corina sería Sofía Vergara. Entonces ya haciendo el elenco. Bueno, bueno, pero la película sí es buena. Juan, sí. ¿Quién contrató a este señor para sacar a María Corina Machado? Él dice, Juan Roberto, que nadie, que ellos recibieron recursos privados, que gente que dio donaciones, pero no han revelado exactamente quién fue. Él dice que operan de manera independiente, que no tienen ningún tipo de relación con el gobierno de los Estados Unidos, pero que sí se comunican de manera no oficial. Es decir, estuvieron siguiendo todo el trayecto de la travesía de María Corina. Desde el gobierno de los Estados Unidos, ellos estaban comunicando a través de mensajes, les mandaban fotografías, incluso al parecer les mandaron un video de María Corina Machado ya cuando estaba con ellos, para verificar también es un proceso protocolario para verificar que en efecto era María Corina Machado. Pero hay imágenes del momento, y fue una travesía que tuvo componente terrestre, marítimo y aéreo. Empecemos por por Caracas. Eso, ¿cómo sale de Caracas? ¿Qué le contó este hombre? Salen de un suburbio en Caracas, esto fue el día lunes. Sí. El día lunes, correcto. Una travesía por tierra en la que lograron esquivar unas
ellos lo llaman alcabalas, ¿no? 10 alcabalas, que son los retenes, los son retenes, de chequeo militar, hasta una localidad de la costa venezolana. Esto es en el estado de Falcón, en la península de Paraguaná, es lo que ha trascendido. Allí, una vez llegó a esa localidad, descansaron unas cuantas horas para prepararse para la segunda etapa del viaje. Bueno, el detalle de que María Corina, pues para despistar un poco, la disfrazaron y se puso una peluca en todo momento. Ella iba acompañada de 2 personas que la asistieron para salir de Caracas. Y ya en el componente marítimo fue donde se presentaron las mayores complicaciones. Eso sería, ¿qué es lo que nos dice? ¿Lancha? Barco no, lancha. Era un bote pesquero, pequeño, ellos y lo endeble. llaman un esquife, es el término que ellos esos son utilizan. unas lanchas muy livianas, muy endebles, Exacto. como dice María Camila. Correcto. Entonces, ellos tenían que salir a las 5 de la mañana del día martes. El problema, ellos lo califican como ventanas. Dice que la ventana de las 5 de la mañana se cerró por cuenta de complicaciones climáticas y también por algunas complicaciones que hubo en el motor de este bote. Ahí debió ser el retraso. Exacto. Se presenta un cierre en esa ventana de las 5 de la mañana. Ellos dicen que cada minuto es muy valioso y entonces ya tienen que esperar a que se produzca otra ventana que fue después del mediodía. Sí. Entonces es después del mediodía que se pueden embarcar en esa travesía, que fueron 2 botes. En el que sale María Corina de suelo venezolano y ya en alta mar hace un cambio a otra embarcación, que es donde se encuentra Brian Stern junto a su equipo. Pero eso es importante. Estaban esperando a ella en alta mar. Es que yo pensaba que el señor Stern la había sacado de Venezuela. Ella se encuentra con él en alta mar cuando hacen transbordo de lancha. Pero Juan Camilo, yo le sumo ahí otro detalle que describió el Wall Street Journal, y es que él la esperó más de 6 horas en el punto de encuentro, pero la lancha endeble no llegaba, por lo que se enfrentó a un oleaje de hasta 3 metros, se cayó el GPS a la profundidad del mar y no tenían contacto con ellos, que cuando logran después de las 11 de la noche de ese día retomar la comunicación, les dan un aviso de que estaban a 25 millas del punto de encuentro y él tiene que trasladarse hacia allá. Bueno, y ahí en medio de todas ellos esas... le esperaban alrededor de las 5 de la tarde. Claro. Y finalmente se encontraron no ¿a qué horas? Se encontró cerca de la medianoche, horas después. 7 horas después. Llega. Con razón no llegó a la ceremonia. Por eso no llegó. Claro. Ahí está el retraso. No llegó a la ceremonia. De hecho, él cuando llega a las 5 de la tarde, cuando llegó allí, le mandó un mensaje a sus contactos en el gobierno estadounidense diciendo que no había llegado, que iba a esperar unas cuantas horas, y ya fue posteriormente cuando pudieron recuperar comunicación con María Corina y con la gente que estaba a bordo de la lancha para saber que no estaba en el punto de extracción, sino en un punto aparentemente cercano. Estaba totalmente oscuro. Él dice que todo estaba negro, que no se veía absolutamente nada, y que en el momento en el que ve el bote de María Corina, ella gritaba: "Soy yo, María, soy yo". Increíble, qué barbaridad. Sí. Juan, yo me quería devolver a las alcabalas en tierra. No sé si el señor Stern le contó a usted, en el journal no lo vi, excúsenme si estoy despistado de la cantidad de información, pero ¿cómo la dejan pasar 7 retenes? No hay mayor detalle, ¿no? Sí, no hay mayor detalle. Yo le pregunto a él si es verdad que había oficiales adentro del régimen, militares, lo que sea, que colaboraron con la salida de María Corina. ¿Y qué le dijo? Ella dijo que no, él dijo que no. Él dijo claro que no, no, si es así, ¿cómo van a decir que sí? Sí, claro, exacto. Y también es muy curioso, pues, que salga a contarlo todo, ¿no? Yo le voy a confesar algo, pero bueno, no nos tiremos la historia. Entonces después, en las alcabalas o en los retenes no hubo mayor problema o colaboración, lo que sea, pero salió. La lancha chiquita, endeble, con todos los problemas, la lleva hasta un punto en el Mar Caribe, donde se encuentra con el señor Stern, el contratista, que es el que coordina su salida. Imagino yo, no sé si le contó, en una lancha mucho más sólida, que le permitió llevarla hasta Curazao, ¿cierto? Pero ahí hay otro detalle, Juan Camilo, y es cómo él recibe a María Corina, y es que ella estaba empapada cada centímetro de su cuerpo. Claro. Cuéntenos sobre eso, cómo él la recibe. Eso sí es importante, claro. Ella estaba cansada, asustada, estaba totalmente mojada.
incluso él le da comida, le da algunos, le da como refrigerio, le da una manta, la trata como de estabilizar un poco. Le da Gatorade para hidratarla también, porque ella estaba muy afectada pues por la travesía por la que acaba de pasar. Él dice también que los miembros de su equipo y que él, todos estaban empapados, pues, las olas eran de 3 metros, que todos habían visto afectados. Él dice que fue una experiencia para nada placentera. Dice incluso, esto no fue un Uber, esto no es como andar en Uber, sí, esto fue una operación de alto riesgo para todos nosotros. Y un detalle también, señor, es que pues en el Mar Caribe no es un secreto, eso está prácticamente militarizado por la presencia de los Estados Unidos. Ellos se comunicaron en todo momento con las tropas desplegadas allí, para informarles que se iban a estar desplazando, porque sí había temor de que pudieran ser objeto de algún tipo de ataque. Él dice, es la mitad de la noche y hay 2 embarcaciones en alta mar, claro, haciendo un cambio muy cerca, realizando un intercambio de un paquete. Ellos lo llaman paquete. Claro. Sí, esto pero, Juan, puede parecer tráfico humano, puede parecer narcóticos, pues obviamente nosotros les informamos a ellos, les dimos como el heads up de que íbamos a estar allí. Qué riesgo tan enorme, sí, pero seguramente, claro, eso estaba también coordinado con estas fuerzas americanas en el Caribe. Después es la salida desde Curazao, Juan, y es cuando salen ya en una aeronave rumbo a Europa. Sí, la aeronave venía desde Miami, un vuelo privado, hacen una escala en Maine, en el estado de Maine para reabastecer combustible. Ellos llegan a Maine salen de Maine a las 10:45 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Del martes. Y hacen del el miércoles. Del miércoles. O sea, si le estoy todo el martes fue prácticamente... Eso le iba a decir yo, todo el martes fue... El martes a las 5 de la mañana... Sí, el martes a las 5 de la mañana se supone que tenían que salir de Venezuela en el esquife. Sí. Que terminaron saliendo después de mediodía. Entonces fue el miércoles por la mañana, 6:45 de la mañana, cuando se monta en el avión y va directo a Maine. Que recuerden ustedes que la esta llamada con Jürgen, con el presidente del Comité Noruego del Nobel, ella le dice, hagamos esto rápido porque literalmente me estoy montando en el avión. Pero voy a llegar. Y eso fue antes de partir a Maine. Claro. Sí. La otra pregunta del millón, Juan, ¿este hombre qué le dice sobre el regreso de María Corina a Venezuela? Dice que ellos todavía tienen trabajo en Venezuela. Eso fue lo que dijo. ¿Tienen qué? Que no quería trabajo por hacer. Por hacer en Venezuela. Pero él le recomendó no volver. Él contó que él le dijo no vuelva. Volver, correcto. Él recomendó volver. Él recomendó volver. Pero no, es que ella dice que va a volver. Hay un detalle particular. Yo le pregunté Brian, es tan difícil esta travesía que ustedes hicieron por el componente terrestre, luego el marítimo. ¿Por qué no la sacaron, por ejemplo, por la frontera con Colombia, que es tan extensa que podría, y pues ahí un vuelo desde Colombia a otra ubicación? Y le pregunté si el factor Petro y su cercanía con el régimen de Maduro había jugado algún tipo en esa decisión, y él dijo que sí, que por supuesto, que Petro no iba a recibir por nada del mundo a María Corina Machado con los brazos abiertos, y que si entraban a Colombia habría tenido que ser encubiertos de manera clandestina y moverse de manera clandestina en territorio colombiano. Entonces que finalmente tomaron la determinación de que no, es mejor pegarnos el viaje en bote hasta Curazao. No, claro, y súmele ahí el ELN, el Tren de Aragua, las disidencias. A Guaidó le pasó. Que operan ahí en esta zona. Juan, y ahora sí la pregunta que nos hacíamos, es que estaba aquí viendo imágenes de lo que es un esquife. Eso es una piragua. Eso no es nada, mire esa foto. Eso es una lanchita ahí de madera. De palitos. No, eso es de palitos, de madera, es una piragua. Es ¿por qué tanta facilidad y tanta elocuencia de este señor para contar algo que se supone es tan secreto? Sí. A mí se me llamó la atención. Sí, es muy llamativo. De hecho, él sale a la luz porque primero él mismo lo publica a través de la cuenta de su organización que se llama Great Bull Rescue. Él lo publica. Él dice, nosotros fuimos, esta fue la operación más riesgosa que hemos tenido, más importante. Quizás allí hubo alguien que le dio un empujoncito, que le dijo, oiga,
salga a contar algo. Sí, y seguramente, pues yo no sé, pues obviamente esto es pura novelería, pero lo hace, pues yo no creo que sea para promocionar sus servicios. Claro que si necesita volarse, ya sabe, Juan, a quién contratar, para que lo ayude a volar de lo que sea, de la vuelta que sea. Pero digo, esto también tiene, y lo hablábamos con el analista anterior, con el señor Gruminder, y es el componente psicológico al régimen de Maduro. Es que es por ahí. Porque independientemente de que militares venezolanos hayan ayudado, que no hayan ayudado, es más, si no ayudaron es peor, porque los dejan ridículos. Claro. Es decir, que haya pasado mínimo 7 retenes por territorio venezolano, ese recorrido entre Caracas y la costa es larguísimo. Es muy largo. Como 10 horas. Por 10 horas. No son buenas las carreteras, es una zona destapada, pero que el régimen o no se haya dado cuenta es peor. Y si hubo militares que ayudaron, pues digamos, eso los exonera un poquito de haber quedado en ridículo. Pero yo creo que es por ese lado, ¿no, Juan? Y déjeme agregarle algo. De hecho, él también tuvo una conversación en CBS y él dijo que él contaba esta historia porque lo que decía Juan Camilo, que hay mucho trabajo por hacer en Venezuela y que esto de María Corina se pudo hacer porque en coordinación con Estados Unidos han hecho un marco de operaciones construido por meses, que si eso no se hubiera hecho desde hace meses, esas bases, no se hubiera podido sacar a María Corina. Allí hay un detalle, y es que él tiene su equipo desplegado en los alrededores de Venezuela desde hace meses porque él anticipando que esto no es un campanazo a Maduro, decirle, oiga, de Estados Unidos se le pueden meter. En Venezuela, sí. Sí, no, claro. Y no es lo que dice, nosotros necesitamos tener nuestra gente desplegada por si hay ciudadanos estadounidenses que requieren una extracción de territorio venezolano. Entonces él ya tenía el despliegue de la gente. A él lo llaman el viernes en la noche y le dicen, hay un paquete que hay que sacar de territorio venezolano. Te le mides y el hombre dice, sí, él pensó primero que era un estadounidense que estaba varado en Venezuela. El sábado por la mañana tiene una reunión, una teleconferencia con su fuente y con otra persona cercana a María Corina. Sí. Y allí es cuando él se da cuenta que es la misión para sacar a María Corina Machado de Venezuela. Excúseme la expresión, qué cosa tan berraca. Sí, es impresionante. Una novela. Pero Juan, yo sí me quedo, y María Camila, y oyentes y televidentes en esta tertulia con esta percepción. Esto es un golpe psicológico a la dictadura. De acuerdo. No le quepa la menor duda. Les están diciendo, no son inexpugnables, o sea, son fácilmente penetrables, excúsenme la expresión. Por donde sea. Se les pueden meter, Juan. Para mí esa es la explicación de que este señor haya salido a hablar con ese desparpajo. Y él dice que... Porque yo le preguntaba sobre otros detalles. Hay una versión por ahí que decía que un helicóptero había recogido a María Corina en el bote y que ella se había subido. Y él me dice pues que eso era carreta, que no, que hay muchas versiones por ahí que están siendo... Pero que ellos mismos regaron. Incluso me dijo, hay versiones que el régimen está haciendo circular. Sí, oiga, y otra, y no me regañen, mira, pero este se volvió loco. La Navidad lo tiene deschavetado. No... Lo del señor, y no es bajando en la caña, por Dios santísimo, Juan, pero digo, ¿no será carreta de este hombre para despistar? Pero ya hubiera salido María Corina a decir que no, ¿no? Sí, yo creo que María Corina ya habría salido, porque el hombre salió en medios internacionales, CBS, la BBC, el Wall Street Journal, medios latinos, pues con nosotros también ha salido en otros medios latinos. Sí, y se sometería al fact-check. De prensa el mismo viernes por la tarde, entonces yo creo que ya hubieran salido a desmentir. Es que yo me he vuelto tan escéptico, pero la otra y la última reflexión es que también sabe que demuestra que esa penetración a territorio venezolano en un país gobernado por una dictadura, pues los deja muy mal parados también, porque recordemos, Juan y María Camila, que a guerrilleros jefes de las FARC, disidencias como Romaña, ¿cómo se llamaba el señor invidente? Santrich, los mataron en Venezuela, y lo que las versiones que nos han entregado es que fueron mercenarios. Acuérdese que incluso se habló de mercenarios americanos que entraron por territorio colombiano y terminaron. Sí, claro. El tema que parece de novela y de película de Netflix, pues va mucho más allá. Pues Juan, estuvo buena, no es que haya sido carreta lo del señor, pero es que de verdad está buena. El nivel de detalle es casi que inverosímil. Es casi que libreteado.
Eso le iba a decir, Sí. que si es mentira, por lo menos hay Está un bien muy buen armada. libreto para una película, sí. No, pero sabe que sí, no nos quedemos en eso, somos muy mezquinos. Esta señora llegó a Oslo. Ay, sí. Es decir, y le voy a agregar y algo es hasta que... ofensivo de parte nuestra Sí. dudar de que llegó y llegó. Y que en fue medio- difícil. Claro. No, Sí. y la verdad, en honor a la verdad, María Corina sí se le nota capaz. Eso íbamos a hablar. Mire, fuera de micrófonos sí. lo hablamos con Juan Roberto, ella se ve afectada físicamente, la manera en que llegó y las botas que tenía, el GPS que tenía puesto, es decir, No, se no nota es- no que es hay para una menos. travesía. Claro, Sí. esperemos a ver qué pasa de regreso. No se sabe cuándo, no se sabe Hay cómo. rumores de que podría venir a Washington. Sí, me decía hoy entonces, gente sí. cercana a ella, Juan Camilo, que estaría próxima a ir a los Estados Unidos a reunirse con el presidente Trump. Sí, esa es la Entre idea, otros. que venga, si no es aquí a Washington, sería Mar-a-Lago. Trump sale este viernes para Mar-a-Lago a pasar Navidad y Año Nuevo allá, se queda allá hasta principios de enero, pero los rumores es que el viaje sería aquí a Washington, entonces Juan, está por con- verse cómo definen eso. Y para terminar, está buena esta buenísima, chismografía sí. periodística. Y lo de aquello, ¿para cuándo? ¿Qué le dicen a usted? Lo de aquello es el último No, mentira. Lo último que se conversa, ¿Qué va a pasar en que estábamos Venezuela? ¿Qué conversando dicen? esta semana. Bueno, es importante, por ejemplo, lo de la incautación de este buque petrolero, el Skipper. Vamos sí. a ver más de eso. Van a incautar más buques, van a asfixiar financieramente al régimen de Maduro, y Trump está contento con la incautación de buques. Claro. ¿Ese buque de quién Él era? tiene que buscar la manera, exacto. Él quiere la manera de mostrar. Sí. Estamos triunfando, tengo algo para cobrar victoria, y le encanta la imagen de que, bueno, si vamos a hablar de película y producciones cinematográficas, bueno, el video asalto que publicaron No, de la no, no. incautación, Es impresionante. me decía nuestro compañero Juan Jacobo Castellanos, eso es una operación de asalto aéreo. Sí, pues lo vio, y la bajada por Sí, la sí, sí. soga y los tipos con escopeta Sí, sí, y sí. todo eso era una película. Eso a Trump le gusta. Pero, Sí. ¿qué se dice en la Casa Blanca? Dos cosas. Por el lado de Rick Grenell, que es el enviado especial de Trump, que es el puente con el régimen de Maduro. Sí. Grenell dice, en los corrillos, en la chismografía, si se quiere, que llevarse por delante a Venezuela es llevarse por delante los intereses del empresariado estadounidense. De por ejemplo, empresas como Chevron, de otras compañías y Las otros empresarios las estadounidenses petroleras. que tienen intereses, exacto, que tienen intereses económicos Que en son los amigos Estados de Unidos. Trump. Y eso pesa mucho, Sí, claro. que son muy cercanos al presidente Donald Trump. Y por el otro lado, lo que también se comenta es que vamos a seguir viendo una campaña de presión al punto de tratar de asfixiar por todos los frentes al régimen de Maduro, y es posible que si no funciona nada de esa presión, pues Venga. empecemos a ver acciones. Sí, se lo acciones pregunto Pero sabe porque que sí. el presidente Trump dijo esta semana que Maduro tiene los días Sí. contados. Pero pues es que lo ha dicho Sí, tantas sí, veces. sí. Y también dijo que las operaciones en tierra vienen ya, y lo lleva diciendo desde finales de septiembre. E incluye ahí a Colombia Lo de incluso. que tiene los días contados lo dijo por primera vez en una entrevista con CBS antes de Acción de Gracias. Bueno, lo dijo el presidente Duque hace entonces- ya... Pero ¿cuántos sabe años? que No, sí, en el 2019 en el Venezuela Live fue ese Sí. discurso, pero Juan Camilo, sí, sí. pareciera que esta incautación del Skipper es algo que verdaderamente le duele al régimen, ¿no? Mire que ahí Porque sí se es le plata. notó el dolor a Maduro, No, es porque esa plata. es la plata que les entra a ellos, claro. 2 millones de barriles de petróleo. Ave María. Bueno, fin de la tertulia. Los dejamos. Váyase a estuvo descansar, buenísima. Juan. Nos vemos Bueno, prontico. feliz domingo, que estén bien. ¿Usted sigue durmiendo con un Un ojo abrazo. abierto? Sí. Todos los domingos, sí. No, es que verdad, con un ojo abierto nos toca, porque es que si no, ¿cómo hacemos para estar pendientes de lo que pasa en Venezuela desde Washington? Esto es Sala de Prensa. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Existen lugares en el mundo donde la tecnología controla el tráfico, el alumbrado y hasta la recolección de basura, pero también recopila millones de datos de lo que hacemos. ¿Estamos construyendo para vivir mejor o para ser observados? En Blue le ponemos cara a la radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera.
Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia, y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Le preguntas a tu amiga, ¿cómo estás? Y te contesta cómo está el esposo, cómo están los hijos, cómo está el trabajo, cómo está la familia, cómo está el país. ¿Por qué será que nos preguntan cómo estamos y contestamos cómo están los que nos rodean y no cómo estamos nosotras? ¿Sabes por qué? Porque realmente no lo sabemos. No sabemos cómo estamos. Muchas veces yo no sé cómo estoy. Y es una buena pregunta que debo aprender a hacerme a diario. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Porque soy yo quien me puedo controlar, soy yo quien me puedo conocer y soy yo quien me puedo transformar. ¿Qué pasó con la niña que soñaba con una mujer? ¿Eres esa mujer que soñaste ser cuando niña? Y si no, ¿qué pasó en el camino? ¿Por qué no lo eres? Puedes volver ahí, puedes volver a conocerte, puedes volver a amarte, puedes volver a tener ese dominio sobre ti misma, el poder comprender lo que está sucediendo alrededor, claro, cuidarlo y amarlo, pero siempre poniéndote a ti de primera, cuidándote y amándote. Como en el avión, no sé si has visto que cuando dicen que si se llegan a caer las bolsitas de oxígeno, primero te pongas la tuya y luego ayudes a las personas que están a tu cargo. Y yo como mamá digo, olvídate, si eso me llega a pasar, le pongo primero a mis hijas, ¿no? Pero realmente no debería ser así, porque si yo estoy ahogada, no le voy a poder dar aire al otro. Entonces, mujer, si te sientes ahogado, si ni siquiera sabes lo ahogada que estás, es tiempo de mirarte al espejo y volver a ti. Soy Lina Balbuena y siempre te digo, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. El 2025 podría cerrar como el año más caluroso registrado. Sequías, incendios y olas de calor son la nueva normalidad. Los expertos advierten que aún hay esperanza, pero el tiempo se agota. ¿Y usted cree que aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo? En Blue le ponemos cara a la radio. La Selección Colombia vivió su mundial más recordado en 2014, en Brasil, no solamente porque por primera vez llegó a cuartos de final del torneo, sino porque vio a James Rodríguez, goleador de la Copa, y también como el mejor gol de este torneo. ¿Estás preparado para ver a la Selección Colombia en la Copa del Mundo del 2026? Los leemos en los comentarios. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, mi nombre es Andrés Jaramillo, gerente de la Corporación del Carnaval de Negros y Blancos, y quiero extenderte esta invitación, que este año gires tu destino turístico hacia Pasto para que vivas uno de los carnavales más bonitos que tiene Colombia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la mañana, 1 minuto, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Las autoridades en Antioquia ya se están pronunciando por el grave accidente que se registró esta madrugada que dejó 10 personas muertas. Un bus que se fue por un abismo de más de 80 metros y que deja esta grave cifra de fallecidos. Los detalles los tiene Felipe García Solano. Sí, Miguel, es que lo que han dicho en las últimas horas fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta de X. Dijo: antioqueños, hoy es un día muy triste. Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar que conducía de Tuluá hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes, jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, venían de una excursión. Hasta el momento se reporta por lo menos una decena de personas fallecidas y 20 lesionadas. El gobernador confirmó que en los próximos minutos estará llegando hasta el hospital de Remedios, en donde la mayoría de las personas lesionadas continúan siendo atendidas por expertos. También hubo comunicado en los últimos minutos de la alcaldía de Bello, en donde realiza una imagen o muestra una imagen donde dice: acompañamos con solidaridad a las familias, compañeros y a la comunidad educativa, a la institución educativa Liceo Antioqueño, por la pérdida de egresados en el siniestro vial ocurrido en el municipio de Segovia. En los próximos minutos también, Miguel, estarán dando una rueda de prensa las autoridades en ese municipio. La alcaldesa Lorena González entregando más detalles, mientras los organismos de gestión del riesgo continúan allí en el nordeste de Antioquia tratando de sacar a algunos cuerpos, algunas personas que permanecen en el abismo, que no han podido ser rescatadas del lugar por las dificultades del terreno, Miguel.
Terrible noticia, muchas gracias Felipe. Por otro lado, el registrador nacional Hernán Penagos, dio un parte de tranquilidad frente al desarrollo de las elecciones atípicas que se adelantan hoy en la ciudad de Bucaramanga, esto en medio de la amenaza de paro armado por parte del ELN. Andrés Carmona. Durante su visita al puesto de votación del colegio La Presentación en medio de estas elecciones atípicas para la elección de alcalde de Bucaramanga en reemplazo de Jaime Andrés Beltrán, el registrador nacional Hernán Penagos aseguró que por cuenta del trabajo coordinado con las autoridades locales, departamentales y la fuerza pública, se garantiza la seguridad y la tranquilidad en los comicios que se extenderá hasta las 4 de la tarde. En temas de seguridad no tenemos ninguna dificultad, hasta ahora no ha habido ningún reporte. Vamos al puesto de mando unificado donde estaremos todo el día viendo cualquier incidencia, tanto en seguridad como en ejercicio del derecho al voto, pero por ahora mucha tranquilidad para que la ciudadanía ejerza sus derechos. Penagos resaltó la utilización de mecanismos de transparencia para estas elecciones, como la identificación biométrica, como una prueba de cara a los comicios de Congreso y Presidencia de marzo y mayo del próximo año, en donde este mecanismo de identificación de los ciudadanos estará instalado en 60.000 puestos de votación. Además, aseguró que los comicios contarán con una gran capacidad de veeduría internacional de organismos como la ONU, la OEA y el Centro Carter, entre otros. Incluso en enero de este 2026 llegará una delegación de más de 130 personas de la Unión Europea para acompañar los comicios. Andrés, gracias. Comicios que, como lo decíamos, se están adelantando en el marco del paro armado del ELN. El registrador dio su parte de tranquilidad y el presidente Gustavo Petro también se refirió sobre esto en su cuenta de la red social X. Rechazó una vez más las acciones del ELN en contra de la comunidad y agregó: la orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa, dice el presidente Gustavo Petro, esto ante los argumentos del ELN de adelantar este paro armado en contra de las decisiones del presidente Donald Trump hacia Colombia. Seguimos hablando del tema de la paz total, porque cabecillas de las bandas Los Costeños y Los Pepes no descartan una futura entrega de armas en el Atlántico como muestra de paz para poder fortalecer la eventual mesa exploratoria que sería instaurada por el propio presidente Gustavo Petro. José Palma. Miguel Jorge Eliezer Díaz Collazos, alias Castor, y Dino Palomino, jefes de estas bandas criminales de Los Costeños y Los Pepes, alegan que están tan comprometidos con la posibilidad de un diálogo de paz con el gobierno que hasta tendrían disposición de realizar una entrega de armas en el mediano plazo, siempre y cuando se avancen en los acuerdos establecidos de los acercamientos exploratorios. Declaró Cristian Morelli, abogado de Dino Palomino, que aunque esta es una propuesta que al momento no ha sido socializada en los encuentros, podría nacer en un futuro cercano después de evaluar la tregua que actualmente protagonizan estas estructuras. Escuchemos. Que mi representado, en conjunto con el señor Jorge Eliezer, pudiesen eventualmente más adelante, ya dentro de este proceso con el Estado, pactar unas entregas de armas, así como la extensión de la tregua, que como decimos y repetimos. Recordemos que en octubre de 2024, alias Castor realizó una primera entrega de armas cuyo lote dejado en manos de la Fiscalía tenía 14 pistolas y 14 revólveres. Sin embargo, ese episodio se propició porque Jorge Eliezer Díaz buscaba un preacuerdo con las autoridades para beneficios en sus procesos judiciales. Miguel. José, gracias. Y más de 2 toneladas de estupefacientes fueron incautadas por miembros de la Fuerza Naval en aguas del Pacífico en un hecho que deja 6 personas capturadas. Juan Manuel Ordóñez. Recientemente se conoció que la Fuerza Naval logró incautar más de 2 toneladas de droga entre marihuana y cocaína que eran transportadas en embarcaciones por aguas del Pacífico colombiano. En los operativos se logró la captura de 6 personas quienes eran los que transportaban la droga. El capitán Camilo Larrota, comandante de la estación de guardacostas de Buenaventura, confirmó el operativo. La Armada de Colombia logró la interdicción de 2 embarcaciones que transportaban más de 2 toneladas de estupefacientes, la cual era tripulada por 6 sujetos de nacionalidad colombiana y panameña y que tenían como destino Centroamérica. El personal y material fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En lo corrido de este 2025, la Fuerza Naval ha incautado un aproximado a 64 toneladas de droga, de las cuales 42 toneladas son de cocaína y 25 de marihuana.
Gracias, Juan Manuel. Y en deportes, el Real Madrid podría recuperar hoy a su principal figura, Kylian Mbappé, quien está nuevamente disponible tras superar las molestias que lo dejaron fuera del duelo ante el Manchester City. Saskia Gómez. Así es, Miguel. Kylian Mbappé podría volver hoy a la acción con el Real Madrid en el duelo ante el Alavés en la visita a Mendizorroza a las 3 de la tarde. El delantero francés no jugó frente al Manchester City por molestias físicas, pero ya está nuevamente en condiciones de competir. Así lo afirmó el técnico Xabi Alonso en la rueda de prensa previa, donde aseguró que Mbappé está bien y que la decisión final sobre su titularidad se tomará horas antes del partido. El francés ha sido pieza clave en la temporada, suma 25 goles en 21 partidos entre la Liga y la Champions League. Su última aparición fue ante el Celta, mientras que frente al City quedó en el banco por precaución. El Real Madrid espera recuperar a su goleador para un partido clave en la lucha por el campeonato. Muy bien, muchas gracias, Saskia. Y finalizamos con información internacional que se acaba de registrar, y es la reacción del alcalde de Nueva York, Sohan Mamdani, quien está refiriéndose al ataque hoy en una playa en Sydney, en Australia. Dice: el ataque de durante esta celebración del Hanukkah en Sydney es un ataque vil, dice que fue un acto vil de terrorismo antisemita. Lamento la pérdida de los asesinados y mantendré presentes en mis oraciones a sus familias, a la comunidad judía y el movimiento Chabad. Que el recuerdo de todos los asesinados sea una bendición, dice el alcalde de Nueva York. Son las 11 de la mañana, 9 minutos. Continúen con Sala de Prensa Blue. Hola, soy María Consuelo Araujo, panelista de Mañanas Blue. Y en estas fiestas quiero desearles mucha alegría, salud, prosperidad. Feliz Navidad 2025. En la calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Estamos de vuelta en Sala de Prensa Blue. Se pasa volando, ¿no? Sí, señor. Ha estado sabrosa. Pero ¿qué tal la tertulia tan sabrosa la tertulia? Hemos hablado de la noticia de la semana, el Nobel de Paz, la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado, la novela, la película de su salida de Venezuela, las muchas preguntas sobre su eventual regreso, lo que puede pasar en el vecino país. Pero la otra noticia de la semana sigue siendo, estamos entrando en las tutainas, pero va a ser yo no sé si usted tiene la misma impresión, y nuestro invitado ya nos lo va a decir, pero son unas tutainas, en el caso colombiano, marcadas por la política. Movidas políticamente, sí, sin duda. Muy movida. ¿Y sabe más por qué, Juan Roberto? Por un componente especial y adicional esta semana, y es que estamos en pleno calendario electoral, en los días en que se pueden modificar las listas inscritas ante el Congreso. Ya se inscribieron esta semana. Ya se inscribieron la semana pasada. Y esta semana, es decir, en 4 días, el 18 de diciembre, se cierra el plazo para hacer cualquier tipo de modificación. ¿En esas listas? En esas listas ya inscritas. ¿Modificación es qué? ¿Sacar a alguien y meter a otro? Sí. ¿O a otra? Sí, esas modificaciones se pueden hacer. ¿También puede haber modificaciones de lugar? Sí, de lugar puede haber, y sabe que también en el número de inscritos, sí, también hay... eso es importante. Y hay otras modificaciones clave que pueden ser las que lleguen por orden de tutelas. Recuerde que hay gente como muy polémico presidente de la Cámara de Representantes, que quedó por fuera de la lista de la U por cuenta de sus agresiones verbales a la gobernadora del Valle, pues lo dejaron sin aval. Ese es Él está demandando. El que levantan en redes, atienden, porque entiendo que el papá le dan una notaría. Es notario en Cali, sí, exacto. Y le enrostran algo que en política creo que es horrible, que llama ingratitud. Sí, señor. Bueno. Pero además, pues bueno, esto ya es percepción mía, el nivel de irrespeto y de agresiones verbales contra una mujer como la gobernadora del Valle, que es una institución en el partido de la U, le cobró eso no solo a él, sino a otros en el Partido Liberal que tampoco han sido, Julián López es... partido de la U. Pero petrista. Sí, señor, claro, él es del gobierno. Bueno. Y a otros petristas en el liberalismo les pasó lo mismo, entonces ellos están esperando que vía tutela se les resuelva su ingreso a esas listas. Vamos a ver si les amparan esos derechos. Modificaciones en las listas, Juan Roberto, 3.200 candidatos hay para aspirar a las 288, 89 curules que tiene el Congreso. Más de 300 listas, ¿no? Se presentaron.
Más de 500 listas, ¿Ah, sí? 527 ¿Tantas? listas, sí señor. Bueno, eso en materia de Congreso, pero las candidaturas presidenciales están a todo vapor y Sí, eso en señor. medio de las tutainas. Parece que va a ser una temporada de vacaciones corticas, chiquita, Sí, señor. porque el año político y la contienda electoral se anticipó. Aquí en Sala de Prensa Blue, como en Noticias Caracol, abrimos los micrófonos y hablamos con quienes aspiran a gobernar a Colombia para oírlos. Más que nosotros echar cuento, escuchar a quienes aspiran a gobernar a Colombia. Doctor Juan Carlos Pinzón, un gusto saludarlo, feliz domingo. Roberto, muy buenos días, un feliz domingo para ustedes, para usted, para María Camila y todos los que nos escuchan esta mañana de domingo. Bueno, usted es cero tutainas y está dedicado a plena campaña. ¿En qué anda usted? Recorriendo Colombia de esquina a esquina, Juan Roberto. He estado en estos días en Pasto, estoy en Villavicencio el día de hoy, estuve en Soacha el día viernes, antes estuve en Medellín, en Río Risaralda, Negro, lo vimos. en los barrios populares, estuve en Risaralda, he estado en el Guaviare, en el Bichada, en el Caquetá, en fin, recorriendo Colombia con mucho amor y con mucho gusto. Y sí le digo una cosa, nuestro país sigue siendo el mejor país del mundo. Sin duda. Es una belleza, es una maravilla. Se emociona uno mucho recorrer Colombia, pero al mismo tiempo me estoy llenando de preocupación. No, claro. Y por eso siento el deber de estar aquí. Esto está mal Sí. en seguridad y en otros temas muy deteriorado. Mire, doctor Juan Carlos, la pregunta se la hemos hecho a varios colegas suyos, aspirantes a la presidencia, que también están en lo mismo, entendiendo que este es un país de regiones. El eslogan de Colombia Decide en Noticias Caracol y Blue Radio es: el país se construye desde las regiones y hay que viajar y oír a la gente. En esa escucha, en ese intercambio de ideas con los colombianos que lo abordan a usted o que usted aborda en estos recorridos, ¿qué le dicen? Mire, he tenido varias historias muy bonitas y muy impactantes. Recuerdo una en el municipio de La Macarena, en el sur del Meta. Una señora, apenas yo les digo a un grupo de personas, bueno, ¿cómo está la situación? Ella de inmediato se pone a llorar. Entonces yo me preocupé y fui y la abracé y le dije, ¿qué le pasa a mi señora? Y ella me dice al oído, libérenos por favor, libérenos. Y cuando ya entro a preguntar el detalle, pues es que les cobran por gallina, por vaca, por hectárea, por lancha que pasa, por turista que atienden. Ay, qué horror. Es una extorsión miserable. Estaba en Soacha el día viernes y caminé en el parque Soacha famoso, donde tristemente fue asesinado el gran Luis Carlos Galán. Y caminando allí entonces le pregunté a las señoras que venden las famosas garullas de Soacha, oigan señoras, ¿qué necesitan acá? Yo estaba esperando que me hablaran de vivienda, que me pidan un poco apoyo económico para el emprendimiento, y de verdad que de estos temas se hablan, pero todas sin excepción, seguridad, nos están extorsionando, los bandidos hacen de todo y no pasa nada, y ya hay una actitud incluso de rabia y de impotencia de la población. Yo siento ese dolor de Colombia, sin duda el de la seguridad, sin duda el de la salud, que me lo mencionan mucho, y duele mucho el tema del empleo, porque la gente está consiguiendo empleos que no son formales, no hay estabilidad, y mucha gente se esfuerza mucho para conseguir un título universitario, sobre todo en las familias de bajos ingresos, y resulta que después no consiguen trabajo y no consiguen ingresos. Entonces esto es doloroso, lo viví en el Chocó el otro día, entré a un barrio también, y había unas familias muy pobres, muy orgullosas, muy divertidos, ellos llevan su pobreza con una dignidad y un amor, y de pronto había dos personas que eran el orgullo de todo el pueblo, de toda la comunidad. ¿Quiénes eran? Dos muchachos que han terminado derecho. ¿Y qué hacen los muchachos? Pues nada, porque no consiguen empleo de abogados. Doctor Pinzón. Esa es Colombia hoy, esa es Colombia hoy. Bueno, pero dentro de lo que usted dice, esa es Colombia hoy, también menciona que sigue siendo el mejor país del mundo y suena obvia la pregunta porque nosotros también tenemos miles de razones aquí en Sala de Prensa para decirlo, pero quiero saber en su recorrido por qué es que usted lo sigue ratificando, doctor Pinzón. Mire, primero nuestra gente es noble, es humilde, es amable, es cariñosa. Uno siente el afecto del pueblo colombiano por donde usted vaya a pesar de los problemas. Esa alegría que nos hace aguantar y tolerar los dolores es una cosa muy especial que vale la pena. Pero luego nuestros paisajes, y al lado de nuestros paisajes la realidad natural de Colombia. Somos un país superdotado en agua, superdotado en recursos naturales. Tenemos petróleo, gas, carbón, tenemos oro, cobre, tenemos 42 millones de hectáreas para cultivar y solo usamos el 30%. Este país puede ser una potencia de talla mundial. Es curioso, mire, yo en estos años que estaba enseñando como profesor en Estados Unidos, me dediqué a mirar por qué avanzan las naciones. Y la verdad es que
casi todas las naciones quisieran tener la dotación de recursos y de personas y de ubicación que tiene Colombia. Y la verdad es que hay otros países que no tienen lo que tenemos, pero logran el desarrollo. ¿Por qué lo logran? Porque logran el orden y la seguridad y la libertad económica, porque logran hacer planificación de largo plazo, más allá de los tiempos de gobierno y de los políticos. Se planifica 20, 30 años, y porque hay consensos por la seguridad, consensos por la educación, consensos por el manejo de los recursos naturales, como en Noruega, para poder tener una buena seguridad social y buena infraestructura, e incluso invertir en nuevas tecnologías. Esa es mi apuesta con Colombia. Yo vengo no con la idea de reemplazar un gobierno malo, porque ha sido un gobierno muy malo, todo está en problemas, pero no se trata de hablar del gobierno de hoy, porque además muchos colombianos votaron por él y tenían una esperanza. Se trata de trabajar para que la esperanza que tienen los colombianos sí exista y si haya razones para que este país llegue al potencial. Yo espero hacer de Colombia un país rico. No en mi periodo de gobierno, sentaré las bases, le daré orden y seguridad y sentaré las bases, pero en un ejercicio juicioso de varios gobiernos, Colombia puede ser un país rico en un periodo, como pasó en otros países, de entre 10 y 20 años. Sí, es un país con un potencial enorme. Doctor Pinzón, eso con la gente, con los colombianos de a pie, con los colombianos que a diario pues tienen que jugársela para sobrevivir, para estudiar, para trabajar, para que no los roben, para que no los ataquen en el campo, etcétera. En materia política, ¿cómo van los contactos? ¿Cómo van esas charlas? Lo vimos con Peñalosa sentado el viernes. Exacto, ¿en qué va usted? Pues yo me he puesto mucho en la tarea de hablar con todos los sectores que defienden la democracia, la libertad, que creen en la seguridad y que quieren ver este país avanzando y progresando. Me senté a hablar con Enrique, que es un hombre muy importante, tal vez el mejor alcalde que ha tenido Bogotá, un gran planificador. Me senté a hablar con Vicky Dávila, que es una mujer valiente, de posiciones muy serias y muy determinadas. He hablado con varios líderes de todo el país. Y yo la verdad estoy convencido que hay la posibilidad de armar una unión, y esa unión es necesaria, es lo que el país está demandando. He lamentado que algunos candidatos hayan dicho que no van a consultas, porque me parece que están perdiendo la oportunidad de participar, incluso de consolidar sus candidaturas, pero lo otro pues muestra una falta de deseo de unirse. Y yo sí les digo, yo voy a ser el presidente que une a los distintos sectores ciudadanos y políticos para llegar al gobierno, y que luego ejerceré el gobierno desde una óptica amplia, de entender esta diversidad que tiene este país y las múltiples necesidades que tiene. Y me gusta mucho el eslogan de Caracol Televisión, de Caracol Noticias, de que hay que gobernar desde las regiones. Esto es desde las regiones. Yo pienso como presidente llevarme el gobierno por semanas, el puesto de mando completo del gobierno a distintas regiones del país, a sentarse a vivir allí con la gente, con los gobernantes locales, a hacer a sociedad para resolver problemas, sin hacer milagros, pero trabajando duro y con un compromiso serio en estar en todo el país. Doctor Pinzón, pero bueno, los dos que han dicho no a las consultas están claros, Fajardo y Abelardo, pero muchos ahora... Los dos que van... hasta primera vuelta. Claro, sí. Pero también, doctor Pinzón, y esto es un análisis que de hecho se hace hoy domingo en las principales columnas y editoriales de los diarios del país, es que Abelardo les hizo el favor a muchos, porque muchos no querían con Abelardo y ahora critican que no esté en la consulta. ¿Usted hubiera ido a una consulta con Abelardo? Yo fui muy claro en ofrecer una consulta muy amplia. Yo decía, hay que ir con los distintos sectores, porque si nos ponemos a excluir, pues no va a haber unión. Entonces yo decía, yo estoy dispuesto a trabajar y a competir. Lamento que no participen. Usted... De ninguna manera irían él. Y bueno, cada quien tiene sus razones. Doctor, es que se le cortó ahí se le cortó un poquito. Repítanos ahí lo que nos dijo de que lamenta que no participe. Excúseme que se haya cortado. No, yo lo que dije es que yo tomé siempre una posición de una voluntad de una consulta amplia, que participaran todos los sectores, y no me puse en la tarea de excluir a nadie, pues distinto a los que han estado promoviendo el desastre en que está el país. Sé que hay unas personas que sí han dicho abiertamente que de ninguna manera irían con ese candidato a ningún tipo de consulta ni a ningún tipo de apoyo. Eso hay que también respetarlo y saberlo entender, porque hay posiciones y bueno, también se dicen muchas cosas, empieza a haber mucha información, entre más los candidatos que eran desconocidos ya se vuelven conocidos, pues empieza también a ver cuál es la trayectoria de cada quien, qué han hecho, con quién se han aliado,
para quién han trabajado, cuál es su papel, y pues ahí yo creo que quienes hemos tenido una vida de cara al país, pues lo que se conoce es claro desde siempre, desde hace muchos años, empieza a ser novedad lo que sale de algunos candidatos. No, pues claro, los famosos esqueletos que todo el mundo tiene guardado en el closet. Doctor Juan Carlos, el expresidente Uribe ha hablado con varios medios, incluyendo con Blue, en estos días, y habló de esto, de las posibilidades de unión. Ese espectro, él hablaba desde Fajardo hasta Abelardo, y que entiendo, y puedo estar equivocado, lo mencionó usted, y dice, mire, hay gente muy valiosa con la que podemos hablar. Por supuesto. Esta gama de personas con las que se habla puede incluir a personas incluso que no sean, digamos, de centro derecha, puede ser gente de centro también tirando hacia la izquierda. Yo personalmente creo que hay que sumar todos aquellos sectores, independientemente de los matices, que crean en defender la democracia, la libertad y las instituciones. Si arrancamos por ponernos de acuerdo en eso, hay la posibilidad que un segmento muy amplio pueda participar. Y realmente sí es la manera de abordar esto, porque sí estamos en un riesgo muy grande. No subestimemos lo que ya está pasando en las regiones, no subestimemos el control territorial de los grupos criminales, y no se puede subestimar, lo digo con franqueza, las malas intenciones que yo noto de aquellos que quieren el continuismo para montar una asamblea constituyente que ya la han anunciado, cuya finalidad es acabar la democracia y las instituciones. Doctor Juan Carlos, pero el mecanismo es encuesta, consulta. ¿Cuál es? Y le sumo una cosa para buscar esa unidad. Y es que en estos micrófonos en Mañanas Blue el expresidente Uribe incluso abrió la puerta a no participar él en la consulta porque dice que todos están atomizados, están muy dispersos. Es decir, ¿cuál es el mecanismo para lograr esa unidad? Yo confío y recomiendo que sea una consulta popular. Los que creemos y nos gusta la democracia, pues solo hay la manera en que esto se resuelve. No es por encuestas o por opiniones aisladas o por bloques de opinión. Son votos. Son los votos, y es cuando el ciudadano habla y dice, esto es lo que yo quiero. Esto es en marzo, ¿no? ¿Qué le pasa a uno? Eso es en marzo 8, y en otros países le llaman primarias. Bueno, esta es una primaria muy amplia. Yo recuerdo cuando eligieron al presidente Trump la primera vez en Estados Unidos, que yo estaba embajador en ese momento allá, la primaria republicana tuvo 14 candidatos. Sí, me acuerdo. Y ganó Trump, y al final ganó. Ahora, yo no digo que eso sea ideal, ni más faltaba, pero lo que quiero decir es, si uno cree en la democracia, pues esos son los mecanismos que trae la democracia. Y en marzo, ¿qué va a pasar? Ese candidato que gane esa consulta va a ser prácticamente un potencial presidente en primera vuelta. Eso es lo que yo veo, porque va a tener un mandato y una votación muy grande. Ese es un punto importante. Si llega a aglutinar a buena parte de los que hoy están en carrera esa consulta, si se llegase a dar, ¿usted le ve fuerza y perrenque para ganar en primera? Yo le veo fuerza y perrenque, porque es que mire, si en esa consulta participan personas como el doctor Galán, como el doctor Luna, como el doctor Peñalosa, como la doctora Vicky Dávila, como los distintos jugadores que estamos mencionando, la candidata que define el Centro Democrático, en fin. ¿A Claudia López la metería ahí? ¿O la invitaría? No la veo tanto por lo que, pues yo no la he visto tanto, y sé que algunos tienen reticencia por su apoyo directo a Petro, pero el resumen es que hay... uno podría tener a los partidos como el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, incluso la U, posiblemente el Partido Liberal, ciertamente los partidos pequeños que me han apoyado a mí, pero que son partidos limpios y de presencia regional como ADA, como el Partido Oxígeno, y la verdad es que eso puede terminar en una consulta de 10 millones de votos, que imagínese el que la gane lo que va a tener de representatividad. Uy, pero 10 millones es mucha gente. Sí, es bastante. Sí, pues piense que ese día van a votar en Colombia 22 a 23 millones de colombianos por el Congreso. Es lo que votan por el Congreso. Y estos partidos típicamente sacan el 55 al 60% del Congreso. Doctor, esos son muchos votos, ¿no? 10 millones de personas. Bastantes. Usted menciona que 22 eligen el Congreso, pero apuntarle a 10 millones de votantes en una consulta sería histórico. La apuesta es alta, ¿no? Pues es que la cuenta que hago es esta. Ese día votan más o menos 22, 23 millones de colombianos por el Congreso. Y estos partidos que acabo de mencionar acumulan alrededor del 55 a 60% de los votos de Senado. Eso equivaldría a entre 8 y 12 millones de votos. Por eso hablo de ese número de 10 como un número por lo menos para evaluar. Pero lo cierto es que quien saque el liderazgo en esa consulta, armada de esta manera, puede llegar a ser un candidato que gane en primera vuelta. Vamos a ver si esto se logra concretar. Yo seré
de las personas que aboga por esa unión, que no es solo una unión con una inspiración política, es una unión que la gente está demandando en la calle. Mire, estaba el día viernes en un almuerzo con varios militares retirados de la vieja guardia, y todos muy amigos míos, y así como son de amigos, todos muy directos, me decían, hombre Juan Carlos, se necesita que haya unión, hay que unir a todo el mundo porque si no, esto atomizado no va a funcionar bien. Entonces yo también siento ese clamor que lo oigo en la calle, lo oigo en las plazas, lo oigo en las tiendas y lo oigo en estas conversaciones que estoy describiendo. Mire, déjeme hacer el check rápidamente, doctor Pinzón, de las personas con las que he hablado. ¿Peñalosa le dice que le jala la consulta? Yo lo noto totalmente comprometido con una consulta, obviamente el tema es cómo va a ser, pero lo noto comprometido. Listo. David Luna, ¿ya ha hablado con él? Con David hablé hace como un mes y medio, pero cuando hablamos lo noté supremamente claro en que él va a una consulta. Galán. Vicky Dávila, muy comprometida. Bueno, Vicky, ¿cómo le fue con Vicky? Vicky muy comprometida con el hecho de que haya una consulta interpartidista. A Juan Manuel Galán, la última vez que hablé realmente largo con él fue hace como un mes y medio, y con Juan Manuel siempre hemos tenido gran identidad y tengo la mejor impresión personal de él y de todos en esa familia, y la verdad es que siento que él toda la vida estaba abierto a este tipo de consultas. Expresidentes, ¿usted ha hablado con el expresidente Uribe del tema? Varias veces. Sí, he hablado con el presidente Uribe varias veces y obviamente noto que él incluso ha sido, lo digo honestamente, muy generoso en el sentido de abrir el espectro incluso a sectores que no les son afines y que no votan por él o que incluso son críticos, pero me ha parecido un acto de generosidad y es como deberíamos actuar todos en este momento. El expresidente Gaviria está en un riesgo. Sí. No he hablado con el presidente Gaviria, estuve hablando con el doctor Simón Gaviria hace unas semanas y noté también esa buena voluntad. Eso es lo mismo. Eso es hablar como con el papá. Sí, oiga, doctor Pinzón, le iba a decir una cosa. Yo hace unos meses en el Código Caracol dije lo siguiente, y quiero su opinión. El uribismo lo había perdonado, excúseme la expresión, porque en política hay desencuentros, hay dolores, heridas. El expresidente Uribe ya lo había perdonado, por llamarlo de alguna manera. El uribismo también ya lo estaba perdonando, a fuerza además de que las candidatas y candidatos del Centro Democrático pues no pegan en las encuestas, pero que el que no lo perdona es el santismo. ¿Usted se ha intentado acercar al expresidente Santos? Hombre, usted sabe, Juan Roberto, que siempre será un pesar no tener una relación hoy con el presidente Santos. No hablo con él hace 8 años y medio. Y pues se sabe que es por las diferencias de fondo que tuvimos frente a cómo terminaron los acuerdos de La Habana. Pero yo le voy a hablar hoy con mucha franqueza. Yo creo que Colombia en este momento necesita que los sectores que creen en la democracia, en la libertad, se tienen que unir, se tienen que alinear, porque después no vamos a tener país para discutir. Después vamos a terminar hablando de unas peleas que se vuelven absolutamente irrelevantes versus el riesgo y la situación que tiene hoy Colombia. Esa es mi actitud hoy, es mi compromiso con Colombia. Yo quiero que estemos abiertos, que tengamos una buena actitud, y yo, mire, hoy estoy dispuesto a conversar con todo el mundo. Sí tengo una gran relación con el presidente Uribe, y lo digo, de todos los candidatos que hoy se han presentado, el único que formó parte del gobierno del presidente Uribe soy yo. Entonces, pues también eso ha creado unos puentes y unas realidades sobre además lo que representa el concepto de seguridad democrática que implementé como viceministro y que también ejecuté de manera directa como ministro muchos años. Bueno, está bueno esto de socializar aquí lo que dijimos en el Código Caracol, porque también dijimos hace algunos meses una frase y quiero preguntarle qué tan cierta es, y es que Pinzón ha sido clave para evitar la desgracia en las relaciones con Estados Unidos y que usted tiene muy buena relación actualmente con Marco Rubio, que incluso nos contaron que usted habla constantemente con él. ¿Qué tan cierto es eso, doctor Pinzón? No, lo primero, hoy el secretario de Estado es un hombre muy ocupado y es un hombre que le tiene la responsabilidad de estar mirando el mundo entero, como se dice, a pesar de que hay amigos, no tiene tiempo para andar hablando con todo el mundo por más amigos, pero sí debo decir con mucho cariño y mucha gratitud que las buenas relaciones que construí al servicio de Colombia, porque no son para mí, son de Colombia, no son mías, como embajador 2 veces y como ministro de Defensa manejando tantos años los temas de seguridad nacional, pues sí me generan una credibilidad y un acceso en el alto gobierno de los Estados Unidos y en el Congreso. Siempre aprecio que es de forma bipartidista. Tengo muy buenas relaciones hoy con el gobierno del presidente Trump, pero también con
personas del Partido Demócrata, y eso ha hecho que cuando ha habido momentos críticos en este tiempo de la relación, porque hay que decir, hoy tenemos la peor relación en 100 años entre Colombia y Estados Unidos. A mí me duele muchísimo, porque deberíamos estar aprovechando que Marco Rubio quiere a Colombia, que hay 2 senadores de origen colombiano, que el subsecretario de Estado también tiene a sus abuelos enterrados en Bogotá. Todos quisieran ayudar a Colombia, pero hoy todo eso es para defender este desastre de relación, porque yo sí he visto, o sea, nunca había visto que la diplomacia colombiana se manejara tan a las patadas, perdóneme esta expresión, como se ha hecho en este gobierno. Y eso ha roto y ha dañado mucho la relación y ha puesto en riesgo entonces las empresas colombianas porque les quieren poner aranceles, el movimiento de los colombianos con las visas y demás, y también incluso la posibilidad de cooperación e inversión hasta en temas de seguridad. Entonces sí, yo he intervenido, por lo menos solicitando y de manera muy clara que no le pongan aranceles a las empresas colombianas, porque el daño a los empleos sería terrible. Millones de colombianos se quedarían sin empleo y miles de empresas tendrían que cerrar en un periodo de un año si este tipo de cosas pasaran. Entonces siento esa obligación de hacer uso de esos contactos para seguirle sirviendo a Colombia, y como lo digo pues con prudencia y humildad, sí, pero no he comenzado a gobernar y ya estoy ejerciendo el papel que le debería tocar al presidente de la República. A propósito de eso, de empezar a gobernar, doctor Pinzón, porque este tipo de decisiones, yo siempre también tengo esta frase, el talante de alguien que intenta gobernar es en las decisiones que toma. Y quien tiene un cargo de mando, pues ahí se le mide el talante. Basado en eso, si usted gana la presidencia, ¿cómo sería su relación con el jefe de la oposición, que sería el expresidente, entonces ya expresidente, Gustavo Petro? Siempre voy a ofrecer respeto y dignidad. Yo creo que los asuntos de Estado hay que manejarlos con toda la altura, con toda la dignidad y con todo el respeto. Pero también el país me conoce y sabe que si hay uso de la violencia contra colombianos, yo tengo un puño de hierro que está probado y que tiene los resultados marcados y claros. Eso tiene que ver, excúseme, lo interrumpo, en caso de que haya un nuevo estallido social, ¿sí le entiendo? Si hay violencia contra colombianos, si a los colombianos les van a afectar sus derechos, la fuerza pública tiene la orden del presidente Pinzón de actuar en defensa de los derechos de los colombianos, que son prioritarios: el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la movilidad. No puede haber daño contra los colombianos. Y esto, yo creo que la gente que me conoce lo sabe. Si lo que se quiere es dialogar y hablar para lograr soluciones sociales, para lograr que el país se impulse, para lograr que nuestra economía crezca, para que haya prosperidad para los más pobres, me la juego entera y voy a hablar con todo el mundo. Pero si es para promover el crimen, los voy a derrotar todas las veces que sea necesario, comandando directamente las Fuerzas Armadas. En esta carpeta de decisiones viene una que es clave: la relación con el Congreso. Una eventual relación con un Congreso donde no sabemos, la oposición, si gana usted, que sería la izquierda, en este caso hoy coalición de gobierno, pues aspira a tener mínimo 30 congresistas, María Camila. 50. Que tenga una fuerza, claro, que tenga una fuerza enorme, esta coalición de izquierda que respalda al hoy presidente Gustavo Petro. ¿Cómo sería esa relación siendo usted presidente? Juan Roberto, lo primero es que tenemos que trabajar ahora mismo para tener una gran mayoría en el Congreso. Y yo voy a recorrer el país con congresistas de distintos partidos, con el ánimo precisamente de que tengamos una gran mayoría en el Congreso, que le dé al país la tranquilidad de que tramitemos las normas, las leyes, las reformas constitucionales en el primer año de gobierno, que permitan retomar el rumbo del país y proyectarlo a un buen futuro. Ahora, yo tengo experiencia en manejar las relaciones con el legislativo y con las altas cortes. Recuerde que yo fui secretario general de la presidencia y como ministro de Estado y hombre de Estado siempre me he relacionado de la mejor manera, incluso con sectores de oposición y con respeto. Lo que creo es que hay que crear otra vez un diálogo de altura. No podemos seguir en esta grosería y en este comportamiento tan desobligante que incluso hoy ve uno en el Congreso. Yo recuerdo un día que vi que estaban haciendo esto un sancocho. Yo digo, mire, un sancocho lo puede comer rico en cualquier parte. A los que les gusta el sancocho, hasta en un andén se lo toma uno. Pero, ¿por qué llevar esto al Congreso y hacer estos espectáculos y esta burla? El país no merece eso. Doctor Juan Carlos. Colombia merece más. El Twitter, bueno, el X, ¿cómo será su relación como presidente con esa red social?
Distante. De hecho, hoy es distante. Él solo hace sus publicaciones. Usted no es muy tuitero, ¿no? No es muy tuitero, a pesar de que está en campaña. Porque a mí me parece que la gente escribiendo cosas en caliente y diciendo cosas desobligantes o tratando de gobernar de esa manera no me parece inteligente. No dudo, y soy un defensor de la tecnología y creo que las redes sociales son un progreso increíble de la democracia y de la humanidad, pero hay que manejarlo como eso, como una herramienta y no dejarse manejar por la herramienta. El presidente tiene el deber de actuar con madurez y con altura y usar esto como un gran medio de comunicación, pero manejemos el país con responsabilidad, con racionalidad. Pues doctor Juan Carlos Pinzón, mire, estuvo buena esta trivia, señora. Yo quiero saber otra cosa, otra relación que me da no pena con que el está en Twitter. campaña, lo agarramos en plena campaña. Pero también para hacerle una recomendación de que no se olvide algo muy importante dentro de esa gran alianza democrática que usted dice van a hacer, y es el respeto a la prensa, doctor Pinzón, porque dentro de esos que usted incluye en esa gran alianza, hay muchos que hoy nos dejan preocupados por las afirmaciones que hacen contra los periodistas. Entonces le recomendamos mucho que no olvide ese factor. No, lo sé, María Camila, y usted puede contar con que a través de los años míos de experiencia de servicio público, por supuesto que he tenido gran relación con la prensa de buena fe y también he recibido fuertes críticas. Y cuando lo he hecho y las he tenido, siempre con la convicción de que la prensa es uno de los elementos centrales de la libertad y la democracia. El perro guardián de la democracia, como le dicen, es la prensa. Y si uno cree en esto, pues tiene que también asumir los costos cuando así es. Yo vengo a garantizar esa libertad de prensa también y esa libertad que tiene que tener nuestro país. Voy a contar una infidencia. Cuando Juan Carlos Pinzón era embajador en Washington, a los pocos días renunció para lanzarse a la campaña. Sí. Y hablábamos, porque hemos mantenido una relación muy cordial de amistad, obviamente de fuente y periodista. Pero me llama y me dice, oiga Juan, ya lanzo la campaña, ya había salido de la embajada. Me dice, oiga, quiero darle una entrevista, y era una chiva en ese momento. Yo le digo, pero doctor Pinzón, la entrevista va a ser dura, porque usted acaba de salir del gobierno Santos, donde era embajador, donde ha ocupado cargo, fue viceministro de Defensa de Santos, estuvo en el gobierno Santos, fue ministro de Defensa. Le dice, la primera pregunta que le voy a hacer es obvia, o sea, estando en el gobierno, ¿por qué no dijo nada? Y ahora como candidato sí. Y me dijo, estoy listo para responderle. Entonces, eso habla mucho del talante de Juan Carlos Pinzón y perdóneme la infidencia, pero lo hago de verdad porque pues demuestra eso, el respeto a la prensa y el respeto a ese intercambio que muchas veces es tenso entre prensa y poder. Pues doctor Juan Carlos, gracias por acompañarnos y volveremos a hablar pronto porque esta campaña hasta ahora está arrancando a pesar de lo larga que ha sido. Juan Roberto, muchas gracias a usted, María Camila, un feliz domingo para todos y gracias por este espacio y seguro que aquí volvemos, denme la oportunidad de seguir conversando y de contarle al país qué pensamos y para dónde vamos. Juan Carlos Pinzón, candidato a la presidencia, aquí en Sala de Prensa Blue. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Hola, soy Ricardo Orrego y hoy quiero entregarles la mejor noticia del año. Llegó Navidad. Se acerca el momento para compartir en familia, para celebrar de corazón, para entregar el alma y sobre todo agradecer por las cosas buenas, por las no tan buenas, por los retos, por los objetivos alcanzados y por los sueños por cumplir. Que sea una festividad para disfrutar en familia, para que tengan ustedes una feliz Navidad y puedan pedirle al Niño Dios todos esos buenos deseos pensando en un nuevo año. ¡Feliz Navidad! También lo compartimos con ustedes en Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. La masacre de las bananeras. En 1928 en Ciénaga, Magdalena, trabajadores de la United Fruit Company hicieron huelga por mejores condiciones laborales. El ejército intervino y abrió fuego contra la multitud. Hasta el día de hoy no se sabe con exactitud cuántas personas murieron. Gabriel García Márquez inmortalizó este hecho en 100 años de soledad. En Blue le ponemos cara a la radio.
¿Sabe usted que en el Caribe colombiano hay un pueblo que se salvó cantando? Cuando la corriente amenazó con arrasarlos, el pueblo empezó a cantar y el río se calmó. ¿Qué opina usted? ¿Es cuestión de fe o la música une corazones? Comente aquí en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La era de la atención fragmentada. Hoy consumimos contenido a velocidades impensables, videos de 10 segundos, mensajes instantáneos y titulares rápidos. La capacidad de concentrarnos es el recurso más valioso del mundo moderno, pero ¿tú sientes que cada vez te desconcentras más fácilmente? En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué haces para entrar en calma? Para estar tranquila. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Te conoces? ¿Sabes cómo hacer para calmarte? Yo pensaba que para uno calmarse necesitaba vacaciones, irse para un spa toda una tarde, no, irse lejos, salir corriendo, buscar otro entorno diferente, pero claramente eso es delicioso, pero no siempre se puede. Tengo que trabajar, tengo que hacer el oficio en mi casa, tengo muchas cosas que hacer y estoy cargada. ¿Qué puedo hacer entonces? Busca, mujer, tu propia estrategia. Casi siempre para las amas de casa y las mamás es en el baño, ¿no? Entramos al baño y es como nuestro lugar de tranquilidad. Para mí es tirarme para atrás en los brazos de Dios y descansar en Él sabiendo que Él tiene el control. No sé para ti, pero busca una estrategia que te gaste. Se lo contamos de una manera clara y diferente. Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue. Decíamos, María Camila, hace un rato que se acabó el año, que se acabó el mes y que se acabó el programa. Sí, es que esto es un buen medidor porque uno a lo largo del año va analizando cada mes, cada semana, y este año sí se pasó volando. Suena cliché, pero este año no se sintió. Es que cuando uno tiene buenos contertulios la cosa funciona y fluye, como el que tenemos aquí al lado, que es uno de nuestros grandes amigos analistas, don Pedro Viveros. Don Pedro, es que charlar con usted es sabroso y se pasa volando. Juan Roberto, muchas gracias a María Camila y usted por la invitación. Antes de hablar de política, ¿qué estamos leyendo? Mire, hay un libro que sacó Ever Bustamante. Ah, sí, señor. Que me tiene de verdad bastante enganchado. Se llama Rebeldía, Armas y Democracia, porque cuenta la versión de ellos. Este señor fue fundador de eso y es un señor ya con mucha experiencia, tanto en la guerrilla como en la vida política, después de haber firmado las armas. Paréntesis chiquitico, fue guerrillero del M-19 claro. Y después terminó en el uribismo. En el uribismo. Pues cuenta la versión de él, de un Petro que yo había leído por Petro en un libro, una autobiografía que escribió hace 4 años el señor presidente. Sí. Y cuando uno lee la de Ever Bustamante hay como 2 Petros. Este Petro de Ever Bustamante es totalmente diferente al Petro que se autoescribe en su autobiografía que escribió hace 4 años. Pero venga, sin hacer spoiler, perdón, Roberto, es que decía Ever en el lanzamiento del libro que él iba a ir a revelar como situaciones inéditas de la militancia de Petro en el M-19, que entre otras cosas dijo no es tan relevante como el Petro, como el mismo que el Petro libro, pinta. Yo leí el libro, el del señor presidente cuando estaba de candidato hace 4 años, y pues ahí había un Petro, pero es muy interesante ahora contrastarlo Una vida, 1000 vidas, sí, con otra persona que está mostrándonos otro Petro. Yo no estoy diciendo que el de Ever Bustamante sea el real. Pero estamos Pero a otro. mí me llamó la atención porque hay 2 Petros. Interesante. Sí, don Pedro, se hablando... llama Rebeldía, Armas y Democracia, Ever Bustamante. Se lo recomiendo, de verdad, está muy interesante. No, gracias. Ay, no. Yo me estoy leyendo, estoy acabando de leer un libro maravilloso que se llama Cuando empieza a brillar. Okay. Es un libro de un escritor argentino que se hizo una novela biográfica de la señora que se escribió el famoso diccionario de la lengua española. Ah, pues claro. Doña María Moliner. Doña María Moliner, ese libro es una maravilla. Claro, el libro es precioso, pero el título, sin hacer spoiler, como dice María Camila, es por algo interesante. Esa frase la dijo esta gran escritora Angie Dickinson, que decía que ella hablando del amor por las palabras, que cuando veía una palabra y la miraba, la palabra empezaba a brillar. A brillar. Míreme esta belleza, y el libro es precioso. María Moliner, pues, no, pues por Dios, la mujer que en medio del franquismo, de la dictadura en España, del machismo, mitad del siglo XX, se escribe. Muy bueno. El libro es precioso. ¿Saben yo cuál me empecé a leer? Mejor que el de Petro. Y es... No, pero hay que contrastar. Pues sí. Bueno, ya que hago una invitación, porque en Noticias Caracol Mentira, no, es gran libro, le gusta más. Ustedes dos. No, escuchen y cerremos ese tema. Me estoy leyendo Mi Causa Colombia, el manifiesto de Miguel Uribe que acaba de lanzar esta semana. Que fue póstumo.
Y de hecho lo ligo aquí en una invitación, y es que en Noticias Caracol en Vivo estamos haciendo ya esos resúmenes de lo que fue el año en diferentes temas. La noticia política del año sin duda alguna es el asesinato de Miguel Uribe Turbay, y mire que da mucho dolor leer ese libro. Es una cosa doloroso lo que es muy, sí, hay que leerlo. Ese sí me buena recomendación. No, pero mentiras que lo del libro de Eber Bustamante, interesante leerlo. Sí, por ver la otra. Yo me lo voy a leer porque me parece buenísimo ver esa otra cara de alguien que sí militó y que fue muy importante en el M19. Ahí lo tengo en salmuera. Bueno, don Pedro, cuente. Hablando de Petro, el señor presidente de la República, la otra noticia de la semana es que a mí no me gusta ponerle calificativos, pero es que esa vergüenza de espectáculo que volvió a dar el equipo de gobierno. Imagínese una señora que es la mano derecha del presidente, Angie Rodríguez, la directora del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia. Eso fue en un evento, en un seminario, en un foro. No fue ella. Por eso, ella, en un foro, en un evento público, ella muestra, iba a decir una palabra tan de viejito, con filminas, con diapositivas. Uy. Filminas. Con filminas. ¿Qué es eso? Con PowerPoint. No se burle, Pedro. No, es que, ¿saben por qué me burlo? Porque María Camila no tiene ni idea de lo que le estamos hablando. Sí, las que se meten en, bueno, con una diapositiva, con un gráfico. Pero, o sea, sí, se le fue la mano ahí. Oiga, no, pónganse serios, hombre. Con gráfico en mano, le da una muenda a un compañero de gobierno y en un cargo que no es menor, que es al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo. Pues voy a resumir lo que básicamente dijo. Dijo, es un inepto y un opaco. Así. Y el señor Carrillo, para responder, dice, no, detrás de esto está el señor Benedetti, con quien no me meto, porque ese a todos con los que se ha peleado en este gobierno los ha sacado. Sí. Y la reacción de Benedetti, del ministro Benedetti, en X, pues no le quiero decir, contra el señor Carrillo. Pero en el fondo, Pedro, el asunto es el espectáculo que dan personas del alto gobierno. Claro. Pero Juan Roberto, aquí hay que mirarlo, o yo lo miraría de dos formas. Primero, cómo la doctora Rodríguez entrega un balance muy malo en la ejecución de la entidad. Porque no solamente es el tema de los dineros perdidos, sino que además de eso le dice que no ha cumplido absolutamente nada de la misión de esa entidad tan importante. Y lo entonces, otro, va a un punto. ¿Por qué no lo echan? Bueno, entonces, según ella, la directora del DAPRE, que es ese cargo, Juan Roberto y María Camila, tan importante muy en el Estado, en el gobierno, y ella dice que no está cumpliendo. Y además de eso sostiene que se perdió una plata. Entonces, o uno lo saca porque la persona le pasaron por encima unos robos o unas cosas opacas en el gobierno, en su gestión, o lo tiene que sacar Juan Roberto y María Camila porque el señor no está cumpliendo su tarea y es un funcionario ineficiente. Pero lo peor es que a veces se hablan como si Armando Benedetti estuviera en el Centro Democrático. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Sí. Y el otro responde como si la doctora Rodríguez estuviera en la U y no fueran del mismo gobierno. Estos son unas... es decir, repito, las denuncias pareciera que se las estuvieran haciendo bandos diferentes. Allá apareció un exministro y un director de la DIAN, que también hubo un rifirrafe muy fuerte. ¿Y usted vio la respuesta del presidente Petro? No, esto es un... Hablando de corrupción de ese señor, y dice que por eso lo sacó, pero lo que no entiende es por qué no lo había contado. Pues es que todo esto... No. Juan Roberto, y es como si no pasara en el gobierno, no, es que es en este gobierno. Y una de las cosas, Juan Roberto, que los colombianos, diría yo, tienen que tener en cuenta es que la transparencia va a ser un tema que los electores en Colombia van a tener en la cabeza en la elección del 2026, por lo que pasó en este gobierno, que dijo repetidas ocasiones que la corrupción era algo que habían hecho los partidos tradicionales en Colombia y que ellos iban a cambiar eso. Y la poca transparencia la van a cobrar. Ese tema de la transparencia, Juan Roberto, va a estar en la mente de los colombianos al momento de votar en las próximas elecciones. Es un poco lo que yo pienso. Sí, yo creo lo mismo. Y mire que María Margarita Zuleta de Apaca Zuleta nos decía el viernes pasado que... Exar anticorrupción, ¿no? Exactamente, que lo que ella más identificaba en esta situación era la ausencia de liderazgo del presidente, que es la cabeza y que debería poner orden en todo esto. Que dijo el que manda no. Exacto, dijo, si usted ve todo eso mal, ¿por qué no entra y pone orden? ¿Por qué cree usted que el presidente, perdón lo que voy a decir, pero pareciera que disfrutara el espectáculo? Porque es a ver quién le jura más lealtad. ¿Y quién le da más cuchillo al otro, Pedro? Claro, pero lo que pasa es que al final están triturando es el propio gobierno. Porque el presidente, si le gusta el espectáculo como Nerón, que veía arder Roma, eso es una historia
que de pronto al presidente le guste. A mí no me parece. Creo que el presidente hoy en día está más preocupado por otras cosas, y es ver cómo su proyecto político no se ahoga electoralmente. Lo veo más preocupado por eso al presidente que por sacar adelante una agenda. Pero mire lo que pasó en el Congreso, Juan Roberto. Se le cayeron los proyectos de ley a este gobierno. Pero parece que no pasa nada. Cuando digo no pasa nada es que usted mira las encuestas. La aprobación de la gestión del presidente o se mantiene o sube. Claro, pero la de él. Pero cuando le preguntan a usted en la encuesta de Inbamer, sector por sector, el presidente se raja en el 70%, Juan Roberto. De los temas. De los temas, de todos. Incluyendo la lucha contra la corrupción. Pero es terrible. Cuando repito, hay una gente que lo apoya, el 30%, él siempre ha tenido entre el 25 y el 30 siempre ha estado el presidente. Pero cuando le preguntan en la encuesta, tema por tema, sector por sector, en seguridad, en vivienda, en salud, el presidente se raja en toda la línea del gobierno. Entonces los colombianos sí están viendo que hay unos problemas en la gestión del gobierno, Juan Roberto, que no es buena. Sí, ahí el tema, María Camila, es esto cómo va a repercutir en el cierre de gobierno, en la relación con el Congreso. Lo que vimos esta semana, le hundieron la tributaria. Y pareciera, Pedro, que finalmente en estos años electorales, incluso esos, qué pena por lo que voy a decir, esos congresistas de la Cámara cuadrados a lo largo de la legislatura, ya le dicen al presidente, oiga, no nos apriete así. Pues sabes, María Camila, porque la elección de los señores está en juego. ¿Cuándo castigan o cuándo califican bien a un político? En las urnas. En las elecciones. Estos señores están a menos. Es que las elecciones, María Camila, son el 8 de marzo. ¿Sabe cuándo es el 8 de marzo? Mañana. O sea, sí, eso es ya. Esto es ya. ¿Qué día estamos hoy? El domingo de hoy, 14. Si les estoy entendiendo. Entonces, estos señores terminan mirando que de pronto su cocinada en las elecciones puede ser muy grave si se queda al lado del gobierno. Uno como representante o como candidato, mejor, en una lista de la coalición de gobierno, de los partidos de gobierno, uno cómo habla de transparencia después de ver lo que está pasando en el gobierno. Ese es el juego. O sea, ¿con qué autoridad moral? El señor que va a la urna va a mirar y va a decir, bueno, pero ¿y este señor cuándo estaba? ¿En qué parte estaba cuando se perdieron estos recursos? ¿Y cómo votó? Claro, los muchachos del noticiero, los muchachos del equipo político hizo el viernes una lista que me pareció buenísima. Y hagámosla acá, el panini de los caídos. Por Benedetti. Por Benedetti. Sí. Entonces, la primera, Francia Márquez, digamos, no la votaron, pero la anularon completamente después de que ella No, la sacaron de minigualdad. No todos, la anularon. El presidente la anuló después del famoso Consejo de Ministros, aquel infausto, que ella dijo, a mí no me parece que esté ahí sentado el señor Benedetti. Chao. La señora Laura Sarabia, chao. La sacaron de Palacio, la mandaron de canciller, la fueron sacando y ya va en Londres. ¿Sí? Alexander López, Susana Muhammad, Gustavo Bolívar. Me mencionaban a Augusto Rodríguez, pero no, ese sigue ahí. El que fue secretario de Palacio el nombre de la 3 inteligencia días. del presidente. Rojas. Jorge Rojas. Agarrado con Benedetti. También el ministro Eduardo Montealegre y el ministro Saade. Y Montealegre. Acuérdense que Montealegre hubo un chat donde dijo una cantidad de cosas de Armando Benedetti y a los 2 días salió. No, primero se tomaron un café con Benedetti y con Roy. Y con Roy. El poder de Benedetti. Juan Roberto, tengo Superman que recurrir. sin kriptonita, ahí no la hemos hallado. Tengo que recurrir a una entrevista a la que usted muy gentilmente me invitó al programa La Clave. Cuando entró Benedetti al gabinete, que lo tituló usted buenamente el Pitbull de Palacio. ¿Se acuerda? Sí. Yo creo que Armando Benedetti entró a cumplir esa tarea. Era un señor a defender al presidente, tanto interna como externamente. Y eso es lo que ha hecho desde que llegó al gobierno hasta hoy. Lo único que se dedica es a eso, a defender al presidente, a sacar la gente que seguramente no tiene buenas relaciones con él y con el presidente, y a defenderlo hacia afuera con todas las argumentos que tiene, que entre otras aquí de pronto me van a linchar y todo, pero es bueno en esa defensa Armando Benedetti. Pues mire. Le iba a decir eso, o sea, él pelea en eso y en ese escenario es su agua. Y hablemos de otra cosa. No lo digo como cumplido, pero sí como una realidad, pero qué berraco. Nada en esas aguas, pues. Es que mire, se ha llevado por delante por los cachos gente de la entraña del petrismo y los dejó fuera de combate. Sí. Es decir, estamos hablando de un hombre muy poderoso, pero y ojo, no tiene la visa lista Clinton y sigue ahí dando. Entonces son cosas que yo creo que los colombianos tienen que evaluar muy bien en el año electoral que viene, si queremos continuar con ese tipo de visión del Estado
con ese tipo de personas en el gobierno o en los gobiernos. No es que la estemos admirando. No, por eso le digo, hay que evaluar si eso es lo que quieren los colombianos. Sí. Esto que está pasando con Armando Benedetti, le repito, navega muy bien en esas aguas, pero yo no sé si esas sean las aguas en las que Colombia quiere seguir viviendo. Yo no quiero pelear con él, dice Carlos Imagínese Carrillo. eso. Sí. Y Carlos Carrillo, que es un jaquecito, ¿no? Él pelea, él es peleón. Ah, no, él le gusta pelear. Y ahora reconoció que no, que con Benedetti no se metía porque lo votaban. Entre otras cosas, eso no le sirve al doctor Carlos Carrillo de disculpa. Porque de todas maneras La Plata hubo unos problemas opacos y además de eso el señor no está cumpliendo con la gestión. Entonces tenerle miedo a Benedetti no es la disculpa. No, aquí hay un tema de ineptitud, hay un tema de opacidad. Él dice que no. Pero ahí pasó. Bueno, digamos, aquí hay denuncias de ineptitud, denuncias de corrupción y hay advertencias de miedo. Juan Roberto, yo desde que comenzó ese escándalo de la UNGRD, que no pronunció muy bien, siempre me ha llamado la atención por qué todavía existe esa entidad. O sea, ese sitio deberían cerrarlo. Los colombianos deberíamos pedir urgentemente, Pedro, Juan Roberto. Pero es que eso es como el cuento del sofá. ¿Usted sabe la historia del sofá? No, ¿cuál es? ¿Otro cuento viejo? Pues no, una solución que... ¿Otro cuento viejo? No, nos dijo ¿Esto qué es esto? No, pues la verdad sí es viejo. Y es que el señor que encuentra a su esposa siéndole infiel en el sofá y como solución vende el sofá. Yo creo que el tema no es cerrar las entidades, es poner gente honesta y eficiente a manejarlas. No, pero le voy a decir, Juan Roberto. Creo yo. No, yo pertenezco a alguien que ha visto eso de ese sitio. Todo el tiempo hay un problema con esa entidad. En todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Pero entonces, se necesita una gestión de riesgo. Es como, sí, pero mire cómo lo hacen en España. En los Estados Unidos. Sí, pero mire, ¿sabe cómo lo hacen en España? Fundamental. Mire lo del volcán. Sí, eso es fundamental. ¿Sabe cómo lo hacen en España? Que me parece una, pues para los candidatos ahí. A nivel local. Después de que casi le dan el golpe de Estado a la democracia en España, ¿se acuerdan que llegaron al recinto de los diputados y hubo unos tiros y tal? Lo que hicieron fue entregarle esa entidad a los militares. Y eso se llama la UME, Unidad Militar de Emergencias. Entonces mire lo que hacen. No es una entidad, Juan Roberto, digamos donde tenga un edificio y una gente trabajando ahí. No. Hay unos recursos y cuando hay un problema, los recursos los pasan y aparecen los militares, que son ingenieros civiles, lo resuelven, Juan Roberto, y después vuelven perfectamente. Que yo no lo había pensado. Mire que en las emergencias los ingenieros militares son los militares, son unos tesos. Son los militares, Juan Roberto. Y ojo, eso lo dejo ahí como... lo anotamos aquí en la lista de propuestas de... Pues de pronto ahí se puede me deja hacer una última pregunta de otro tema. Hágale que la tertulia porque es que está sabe buena, que pero acabamos de tener una tertulia de media hora con Juan Carlos Pinzón y quiero preguntarle... Candidato presidencial. Pedro, en lo que uno habla con él se ve que es un hombre preparado, que sabe mucho de temas locales, de diplomacia, en fin, y que también está dispuesto a ser como un tejedor de alianzas con muchos sectores. ¿Cómo lo ve? Pues Juan Carlos Pinzón es la segunda vez que se presenta a una elección. La vez pasada terminó como fórmula del doctor Germán Vargas Lleras. Sí, me parece que en las encuestas que yo he visto no le va mal dentro de su gama. Es decir, si lo comparan, por supuesto, con Cepeda y con Abelardo de las Priellas, según la encuesta, pues él está lejos. Pero cuando uno lo comienza a desagregar en su grupo, Juan Roberto y María Camila, a él no le va mal en la encuesta. Te queda con un 3.0, 2.9, que casi es un 3, y queda al lado de Vicky y al lado de Claudia López, que lleva mucho tiempo dándole, y de Miguel Uribe Londoño, que se retiró. Entonces yo creo que ahí lo que se puede terminar haciendo al final, si se provoca una consulta, es que en marzo ese candidato puede ocupar uno de los carriles que hace falta, porque voy a volverle a repetir, hay un carril que es el de Cepeda, a la izquierda, otro carril, Abelardo de las Priellas, a la extrema derecha, el señor Fajardo, que es el centro, o una nueva, él dice que está creando una nueva mayoría, pero digamos es de centro, y queda un espacio para la centroderecha. Si esos señores se logran congregar en una consulta, Juan Roberto, lo dijo acá. Qué buen análisis. ¿Sabe qué cuentas hace? De 10 millones de votos en marzo. Yo no soy tan optimista. No, yo tampoco. Pero pero supongamos que saquen 4. Juan Roberto. Igual, buenísimo. Perdón, si es que aquí hicieron con lo que interpretamos cuando Cepeda sacó 2.7 millones en la consulta, pues que era un tipo con un fenómeno. Claro. Pues un señor que saque 4 se convierte. No, pues ¿cómo? Juan Roberto, a un mes y medio de las elecciones de primera vuelta, que es en mayo. Pero entonces se tiene ahí un espacio. Le propongo algo. Vámonos ya para Tutainas. Esta semana empiezan las Tutainas. Debemos hablar de política. Mejor. Ay, pero es que está buenísimo. Mejor. ¿Qué tertulia tan buena la de este programa? Política. Don Pedro, gracias como siempre, que señora. En todas las novenas. Ay, venga, le cuento una cosa. ¿Usted sabe? Sí, Tutainas políticas. No, venga, le cuento, Juan Roberto. ¿Usted sabe qué es lo que ocurre en diciembre? Hay solo 2 fechas donde están reunidas en Colombia
todas las familias hablando de una sola cosa, política, en Navidad y en Semana Santa. No fregues. Sí, señor. Y Sí, pasa, señor. Juan Roberto, Va a darse pasa. cuenta. En mi casa se prohibió hablar de política. No, eso no pasa en todas las Juan casas. Roberto, terminan Usted se va a dar hablando. cuenta. Sí. Terminamos, sí. Pero por carreta. favor. Don Pedro, un abrazo. Gracias, si no lo veo, feliz Navidad. No, pero María Camila. nos seguiremos viendo. Sí, Usted es de Aquí esta estamos. casa y aquí seguirá. Sí, señor. Un abrazo. Bueno, terminamos un programa de tertulias. Pero estuvo muy bueno, conversadito. Charladito, nos vamos. Nos dijeron sigan. viejos de paso, pero No, bueno. y nos dijeron Él mismo muchos. dijo lo de las filminas. ¿Cómo? Filminas. Filminas. Filminas Hágame es de... el muchas- Eso sí ya. Eso ya son palabras mayores. Nos vamos, termina Sala de Prensa Blue. Continúen con la programación habitual de Blue Radio y de Noticias Caracol en vivo. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.